contra la COVID-19 cuando le corresponda y recuerda que son 2 dosis. De esta forma, prevenimos el contagio de la COVID-19 en nuestras niñas y niños. Un mensaje de Radio Surfuy, la voz de todos. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Martín, apúrate, que tenemos que llegar rápido a la reunión. Señorita, discúlpeme, pero primero tengo que realizar bien la inspección del carro que voy a conducir. Pero Martín, vamos a llegar tarde. Señorita, ¿sabía que el 18% de los accidentes de tránsito se producen por no realizar una adecuada inspección vehicular? Yo, al igual que usted, tengo una linda familia que me espera en casa. Por eso tengo que revisar bien el carro antes de manejar. Primero es nuestra seguridad, señorita. Tienes razón, Martín. Te felicito por ser un conductor responsable y sobre todo por pensar en tu seguridad, en mi seguridad y en la seguridad de tu familia. Desde hoy planificaré mejor mis tiempos para que no actuemos de manera apresurada, porque la prisa es mala consejera. Importancia de la protección del suelo. Juanita, acabo de venir de un curso de capacitación del proyecto Ecosistemas, donde he aprendido la importancia de la protección de suelo. ¿Cuál es la importancia, Pepe? Juanita, al realizar la reforestación con plantas nativas como la queuña y chachacomo, estamos recuperando sus propiedades del suelo, que han perdido por falta de cobertura vegetal. Y de aquí unos años podemos volver a usar esos suelos, ya que habrán recuperado su capacidad de uso. Ay, Pepe, tantas cosas que no sabemos. Yo también quiero ir a las capacitaciones del proyecto Ecosistemas. ¡Vamos, Juanita! Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. Ingeniero Alberto, buenos días. ¿A dónde vas tan apurado con esos documentos? Buenos días, Grimaldina. Acá pues, yendo a ver los trabajos de mantenimiento de la carretera, para que siempre esté en buenas condiciones y transitemos mejor todos. ¿Y qué acciones está haciendo Las Bambas para mejorar la carretera por el que también transita? Grimaldina, te cuento que se suscribió un convenio entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Las Bambas para el mantenimiento y humedecimiento, regadío en determinados tramos de la vía, cuya responsabilidad corresponde a Las Bambas. Ah, qué bueno, ingeniero. Pero, ¿qué comprende esos trabajos? Con este convenio ya se podrá trabajar de manera permanente en el cuidado de la carretera para ciertos trabajos, como es la reparación de algunos tramos en mal estado, así como su humedecimiento permanente para evitar la polvareda con el paso de los camiones que transportan el mineral. ¿Y qué actividades más realiza Las Bambas? Grimaldina, Las Bambas viene realizando acciones de inversión social en las comunidades, distritos, provincias y poblaciones que están cerca al corredor vial a través de apoyos voluntarios de acuerdo a los ejes de desarrollo identificados y siempre en función a sus alcances y posibilidades. Ingeniero, ¿y cuáles son esos ejes de desarrollo? Son iniciativas de apoyo social principalmente al sector agropecuario, educación y salud. ¿Qué más necesita la población de acuerdo a sus necesidades? ¡Qué bueno, ingeniero! Pero estas cosas siempre deben informar. Así es, Grimaldina. Ahora informaremos de mejor forma de todas las cosas buenas que Las Bambas está haciendo en favor de la carretera pública y las poblaciones. ¡Hasta pronto, Grimaldina! ¡Hasta luego, ingeniero! Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web
www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radio Surfui, la voz de todos, y al informativo Huillaricui. El día de hoy ya estamos 14 de octubre del año 2022. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en la provincia de Cotabambas, asimismo hasta donde llega las ondas sonoras de Radio Surfui, la voz de todos. Viernes 14 de octubre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Hinapis Huayquicuna Panaicuna, Napaikus a Huayquita, que piña casi en Huaracocha, Henry Borda, Paitariki Napaikus, un chishuayqui, Allillan Chuminaya. Allillan mi Huayqui, César y Mainayan Cachenquichis, Huayquicuna, Panaicuna. Ñañaicuna, como ñañaicuna es cuando eres mujer, ¿no? Así no es. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo Huillaricui. Estamos transmitiendo hoy 14 de octubre, un día importante para nuestro país. Recuerden, si hacen cualquier documento, tienen que poner ahí, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Eso solo funciona para este año. El próximo año habrá ya otra denominación. Claro que sí. Saludar a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, en sus 6 distritos, allá en el distrito de Coyurqui, también en el distrito de Akira, Mara, Chalhuahuacho, Tambobamba, Cotabambas. Muchas gracias por la sintonía. Vamos a ver si en el distrito de Tambobamba también ya nos están escuchando a través de nuestra estación afiliada, a través de Radio Surfui, la voz de todos. En Tambobamba, ¿en qué dial estamos, estimado Henry? En Tambobamba, estamos en un dial que nos van a informar en breves instantes. Claro que sí, vamos a conocer, está justamente en nuestra página oficial de el fanpage de Radio Surfui, ahí se encuentra pues el dial de nuestra radio, justamente en la descripción del informativo Huillaricui. Y si usted quiere saber en qué dial nos escucha, por ejemplo, en Mara, allá en el distrito de Akira, puede conocer pues en nuestro fanpage, está justamente en la descripción del informativo Huillaricui, ahí se encuentra. Vamos a ver en unos instantes, Huayquicuna Panaicuna. Mientras tanto, también nos puede escuchar a través de lo que viene a ser la AM, a través de los 810 de la amplitud modulada. Ese es pues Radio Surfui, la voz de todos. Muy bien, Huayquicuna Panaicuna, nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares a esta hora de la mañana. Antes nos vamos con el encuentro de, en este caso, la frase del día. ¿Qué dice la frase del día? A ver, dice, si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. Nuevamente, si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. Claro que sí, muchas veces las caídas nos enseñan experiencias importantes que nos van a fortalecer para los futuros retos. Así es que no es una derrota, no es una pérdida, son experiencias que aprendemos. Poco a poco hay que levantarse y seguir trabajando por un Perú mejor. 6 de la mañana con 39 minutos.
Atención Tambobamba, nos escuchan en Tambobamba en los 89.9 de la frecuencia modulada estéreo. 89.9 de la FM en Tambobamba, en el distrito de Chalhuahuacho en los 102.7 FM y en el distrito de Mara, ¿dónde nos escuchan? En los 106.3 de la frecuencia modulada y en estéreo. Claro que sí, muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que están en la sintonía de la radio. Nos vamos de inmediato al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? Vamos a conocer nuestras efemérides aquí a través del informativo Willaricui. 6 de la mañana con 40 minutos. Un día como hoy, en el año de 1689, se produce un gran maremoto que destruye pues una parte de Lima y Callao. Un día como hoy, 14 de octubre del año 1687. Unos añitos después, en 1964, nace en el Callao Marta Moyano Delgado, congresista de la República de 2000 a 2011. Lideresa del movimiento fujimorista, su hermana María Elena Moyano fue asesinada con ensañamiento por Sendero Luminoso. Entre tanto, en el año de 1986, un 14 de octubre del año 1986, el vicealmirante Jerónimo Cafareta, es en este caso, Jerónimo Cafareta, sufre pues un violento atentado terrorista de Sendero Luminoso. Es llevado pues a Estados Unidos, donde fallece lamentablemente. Este vicealmirante Jerónimo Cafareta, ese es su nombre, Jerónimo Cafareta. Esto en 1986. La historia es muy importante para no volver a repetir los malos errores y para estar orgullosos de aquello exitoso que hemos tenido. 6 de la mañana con 41 minutos. Vámonos de inmediato al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy en el informativo Willaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 42 minutos. De inmediato nos vamos con el encuentro con nuestros titulares. Hoy la Municipalidad Distrital de Akira desarrollará el 20º Festival Marcansaya 2022. En este caso, pues, son 20 años que viene desarrollando este Festival Marcansaya 2022 en el centro poblado de Queuñapampa. Los días 14 y 15 de octubre, donde podrán disfrutar de la magia y el esplendor de la cultura andina a través del recorrido por el complejo arqueológico de Marcansaya. El sábado 15 de octubre serán las actividades culturales programadas por la Municipalidad Distrital de Akira, allá en Queuñapampa. Esto en el distrito de Akira, el Festival de Marcansaya 2022. Según la información de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho, en estas últimas semanas en la provincia de Cochabamba se han reportado más de 10 incendios forestales que han afectado la flora y la fauna, sobre todo el fallecimiento de una persona en el distrito de Coyurqui por intentar apagar el incendio. Para ello, se hace el llamado respectivo a las familias a no estar quemando los restos en las chacras, ya que esto se puede salir de control. 6 de la mañana con 43 minutos. Atención, el alcalde provincial de Cotabambas, mediante un convenio con la empresa regional de servicios públicos de electricidad, en este caso Electrosur Sociedad Anónima, colocaron pues la primera piedra para la electrificación en el sector de Upina, Ullagua, con el proyecto Creación del Servicio de Energía Eléctrica mediante el sistema convencional en el sector de Upina y Ullagua del distrito de Tambobamba. Muchísima atención, se viene con este proyecto de electrificación por parte de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, al mando del señor Rildo Guillén Collado. La 6 de la mañana con 44 minutos. 6:44, la obra se ejecutará en 300 días calendario, menos de un año. Las autoridades comunales y población en general agradecieron a las autoridades de la comuna provincial y representantes de Electrosur Sureste por esta importante obra que beneficiará a los pobladores de la zona. 6 de la mañana con 45
34 minutos. Atención, incendios forestales arrasan con cientos de hectáreas y fauna silvestre en todo Apurímac. ¿Qué hace pues el COER? Esa es la pregunta. Funcionarios de Defensa Civil Regional y Indesi Apurímac, aparece que en este caso pues pareciera que continúan en el trabajo remoto por la pandemia del COVID. Lamentablemente no se han encontrado soluciones a estos incendios forestales. Acá en Coyurqui se ha cobrado vidas humanas, también vida de ganado vacuno, ovino. Lamentable lo que viene ocurriendo con estos incendios forestales. Esperemos una pronta respuesta por parte del COER Apurímac. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos con más titulares. Mientras tanto, la Contraloría recomienda denunciar penalmente a exgobernador Wilber Venegas y 12 funcionarios por COAR Apurímac. Desde hace 6 años, 131 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuanca reciben clases en precarias condiciones. En gestión de exgobernador Venegas, su presupuesto fue desviado por convenio firmado en el Minedu para implementar el COAR. Entre tanto, piden intervención de OSI del gobierno regional de Apurímac para verificar calidad de adquisición. Más de 20 millones de compras de tubos y accesorios de dudosa calidad en proyecto Parco Chinquillay. Esto está preocupando pues también a nuestros amigos de esta localidad. A este proyecto Parco Chinquillay, pues donde se iba a instalar también regadíos, en fin. Están pidiendo la intervención del OSI para poder evaluar qué es lo que está pasando con esta compra valorizada en 20 millones de soles. 9 meses de prisión preventiva para sujeto que mató a su pareja de una puñalada en el pecho. Hecho de sangre se produjo cuando discutían en su domicilio en Oropesa. Bueno, lamentable lo que acontece pues también en muchos hogares. 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos con más titulares. Y la congresista Katy Ugarte presentó pues el proyecto de ley número 3120 que modifica diversos artículos de la ley 26271 para otorgar a las personas adultas mayores de 65 años a más el derecho a una tarifa diferenciada en el servicio de transporte urbano y también en transporte interurbano a nivel nacional. Un proyecto de ley que muy pronto será debatido en el Congreso de la República, presentada por la congresista Katy Ugarte. Mientras tanto, en la región Arequipa se inició esta mañana la vacunación contra la COVID-19 a menores de entre 6 meses a 4 años, 11 meses y 29 días de edad, informó Giovanna Valdivia, responsable del área de inmunización de la Gerencia Regional de Salud Jereza. 6 de la mañana con 47 minutos. Entre otras informaciones, adolescente roba dinero a su tío para depositar a extorsionador en Arequipa. Un adolescente que recibió varias llamadas de amenazas de muerte denunció ante la policía las llamadas de extorsión y robó dinero pues a su tío para depositar a este extorsionador. 6 de la mañana con 47 minutos. Mucho cuidado con las llamadas y los mensajes de que estás debiendo algo, de que se te ha perdido algo, de que tenemos a tu esposo, a tu hijo. Mucho cuidado con esas llamadas. Mientras tanto, el juzgado penal colegiado supraprovincial permanente de San Román Juliaca dictó 20 años de cárcel al asesino de Daisy Jacqueline Guamaní Cencia, de 19 años de edad. Se trata de Víctor Hugo Yana Chipana, de 25 años. 6 de la mañana con 48 minutos. Entre tanto, en Puno, médicos de salud logran reconstruir el rostro a una mujer, a una paciente que llegó con múltiples fracturas producto de una aparatosa caída. Esta proeza médica contó pues con la participación de especialistas en odontología, en este caso también anestesiólogos, entre otros, quienes pues trabajaron de la mano para reconstruir el rostro de esta señora que había caído pues y se había en este caso desfigurado. Así es que un trabajo bastante intenso por parte de los médicos allá en Juliaca. 6 de la mañana con 49 minutos. Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, anunció que promoverá la creación de una comisión sectorial que formulará un plan de acción que fortalezca la cadena productiva de los camélidos sudamericanos, considerada un recurso genético de suma importancia y para atender las principales necesidades de este sector.
6:49 en el plano nacional. El Congreso aprueba admisión de moción de interpelación contra César Landa con 58 votos a favor, 46 votos en contra y 6 abstenciones. El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa de citar al ministro de Relaciones Exteriores, en este caso al señor César Landa, a fin de responder por las declaraciones del presidente Pedro Castillo ante la ONU. 6:49 vamos con más titulares en el plano nacional. Mientras tanto, Edward Málaga anunció recolección de firmas para tercera moción de vacancia presidencial, tercer intento. En ampliación de noticias, el congresista consideró que la denuncia constitucional presentada contra Pedro Castillo hará mucha más sólida y consistente la moción de vacancia presidencial. 6:50 Entre tanto, el abogado de Pedro Castillo sobre la demanda de amparo: no tenemos conocimiento, nosotros no lo hemos puesto. Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, cuestionó que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación no menciona ninguno de los presuntos delitos que se encuentra dentro del artículo 117 de la Constitución Política del Perú. 6:50 Informativo Huillarico. Y vamos con más titulares. Canciller César Landa será recibido por el Papa Francisco el 17 de octubre. El ministro de Relaciones Exteriores reemplazará al presidente Pedro Castillo en la reunión con el Sumo Pontífice, ya que el Congreso no le dio permiso para ausentarse del territorio peruano. 6:51 en el plano internacional. Muchísima atención, OPS. Hay 4 emergencias de salud que amenazan a nuestra región, mencionan. Carissa Edneit, directora de la Organización Panamericana de la Salud, conocida como la OPS, advirtió que sobre la amenaza que suponen enfermedades como el cólera, la poliomielitis para el sistema sanitario del continente sudamericano. Muchísima atención, hay preocupación porque se estaría presentando un rebrote del cólera a nivel mundial, por lo que se pide pues siempre la higiene, mantener los hábitos de higiene siempre. Ahora están sumando pues la limpieza de los hogares con mayor acuciosidad y también el lavado de manos. 6:51 nos vamos hasta Cuba. En Cuba agradecen a la ONU la ayuda de $42 millones por el huracán Lan. El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que el aporte de las Naciones Unidas permitirá beneficiar a muchas familias damnificadas. Entre tanto, nos vamos hasta Rusia. ¿Qué está pasando en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Según la información en el plano internacional, Rusia menciona: si Ucrania ingresa a la OTAN, sería una escalada garantizada hacia una tercera guerra mundial. Luego de la solicitud de Ucrania para ingresar con urgencia a la OTAN, un alto funcionario de Rusia advirtió que este eventual ingreso de Kiev a la alianza militar supondría una escalada garantizada hacia una posible tercera guerra mundial. Estas son las amenazas que lanza pues Rusia tras este conflicto que tiene con Ucrania. 6:52 Informativo Huillarico. Y nos vamos de inmediato al plano deportivo. ¿Qué informaciones tenemos en los deportes? Vamos con los deportes, y es que Social Olivo por poco clasifica a la siguiente fase de la Copa Perú en primer lugar. Sin embargo, con una puntuación de 15 puntos, logró clasificar en segundo lugar a la siguiente fase de la Copa Perú, donde se sostendrá un encuentro con Sport Cáceres, ya de ida y vuelta y de eliminación. Sport Cáceres es de Ayacucho, me parece. Es de Ayacucho. Mientras tanto, el Deportivo Garcilaso de la ciudad del Cusco, el Vendaval Celeste, también clasificó en primer lugar a la siguiente fase de lo que viene a ser el torneo de la Copa Perú. En esta oportunidad se va a enfrentar a un equipo de Tumbes y estarán jugando próximamente pues en el partido de ida. El Deportivo Garcilaso estará visitando pues a Tumbes, está jugando con Leoncio Prado. En ese entender, nuestros amigos hinchas celestes del Deportivo Garcilaso se encuentran ya listos, muchos para viajar hasta Tumbes a alentar al Vendaval Celeste. Fuera del hecho de que hayan tenido una rivalidad deportiva, un saludo muy especial y unas felicitaciones por haber clasificado prácticamente ambos en primer lugar, tanto Cusco y Apurímac, a la
fase 2 de la Copa Perú. Bueno, han quedado 32 equipos y se vienen 16 partidos, 16 encuentros en la Copa Perú de ida y vuelta. Eliminatorio. Ya el que pierde sus 2 partidos se va a casita. Así es que veremos los mejores augurios para los representantes, tanto de Apurímac como de la ciudad del Cusco. 6 de la mañana con 54 minutos. Entre tanto, Roberto Mosquera, entre otras informaciones, Roberto Mosquera confirmó pues baja de Yosimar Yotun para el partido ante Sport Boys. El entrenador del Sporting Cristal se refirió al encuentro ante el Sport Boys por la jornada 16 de la Liga 1 Betson 2022. Y todo va quedando listo para que el Cienciano del Cusco este domingo a las 6 de la tarde se enfrente a Alianza Lima. Ambos equipos están con la consigna de ganar. Uno, Cienciano, para no perder su cupo internacional, y Alianza para ver si puede campeonar este torneo clausura. Entre tanto, Juan Carlos Oblitas menciona que Juan Reynoso está convencido de que no hay mucho que cambiar. El director general de la Federación Peruana de Fútbol se refirió a la actualidad de la selección peruana de fútbol. Vamos a ver qué pasa, qué acontece con lo que viene a ser nuestra selección peruana de fútbol, que quedó fuera del Mundial tras caer pues en lo que viene a ser el repechaje ante Australia. 6 duele, ¿no? De la mañana con 55. Duele, ¿no? Duele, claro que duele. Y mucho también duele a muchos amigos que querían ver pues a la selección peruana como cortina de humo. Se fue la selección y ahora estamos esperando al siguiente Mundial que va a ser en el año 2026. Te cuento que algunos amigos se compraron su paquete, ¿ah? ¿Sí? Su paquete. Bueno, ahora tendrán que ir a hacer barra a Argentina o a Brasil, claro. O quizás a Uruguay, ¿no? 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos de inmediato a una pequeña pausa y volvemos con más aquí en el informativo Huillaricuy. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. El 26 de septiembre, Las Bambas, en el marco del cumplimiento de sus compromisos con la comunidad de Fuerabamba, inició la Academia de Preparación Preuniversitaria que beneficiará a 57 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. Este ciclo de reforzamiento académico se llevará a cabo del 26 de septiembre al 8 de diciembre de 2022. El ciclo de preparación preuniversitaria se implementará con soporte de la Academia Antonio Raimondi del Cusco. Del 26 al 30 de septiembre, Minera Las Bambas se hizo presente en la Convención Minera Perumín, en su edición 35 en la región de Arequipa, donde se brindó información de la operación, gestión social, transporte, empresarios locales, entre otros. También en este evento, Las Bambas recibió el certificado de energía renovable y asimismo un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico que venimos generando en el país. El 28 de septiembre, las comunidades de Fuerabamba y Choquecantío celebraron su 36 aniversario de creación política respectivamente, iniciando con el izamiento del pabellón nacional en la plaza central de ambas comunidades, para luego dar paso al gran desfile donde participaron autoridades locales, Minera Las Bambas, docentes, estudiantes y población en general, quienes con sus mejores trajes típicos saludaron a estas dos importantes comunidades. El 1 de octubre, la comunidad de Fuerabamba tomó la iniciativa para hacer una faena comunal y hacer la limpieza general, al mismo que Minera Las Bambas se sumó entregando a todos los participantes bolsas negras, guantes descartables, mascarillas, alcohol en gel, entre otros para una adecuada gestión de los residuos sólidos y sobre todo estos no puedan impactar el medio ambiente. Ese mismo día, 1 de octubre, Las Bambas entregó a la comunidad de Casa, ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, herramientas agrícolas para contribuir en la mejora tecnológica de sus cosechas. El valor de entrega asciende a más de 45,000 soles, que consiste en una picadora molino mixta, 4 empacadoras agrícolas, una trilladora universal, 10 sacapicos, 10 rastrillos, 4 carretillas baggy, 10 palas punta huevo, 10 palas rectas y 5 mochilas fumigadoras. En Las Bambas, juntos la hacemos. Akira, capital histórica, arqueológica y folclórica de la provincia de Cotabambas. Akira, fiestas que se viven con alegría y majestuosidad. Presenta el 20º Festival de Marcansaya. Después de una larga espera, vuelve el festival más esperado de la provincia. Y esta vez vuelve con nuevas actividades. La cita es en la explanada del centro poblado de Queuñapampa.
Empezamos este 14 de octubre con el Campeonato Deportivo de Varones y Mujeres en la categoría libre. El día 15 de octubre empezamos con las competencias marciales tradicionales de Huarcay, lanzamiento de piedra, lanzamiento de lanza, tiro al blanco con flecha y chasqui. También tenemos el Festival Gastronómico con los platos naturales y nutritivos de la zona, seguido de la Feria de Artesanías en fibra de alpaca, peletería, platería y artesanía en cuero. Concurso de danzas en diferentes categorías con participantes e invitados especiales de Cusco, Grau, Chumbivilcas, los hermanos distritos de la provincia de Cotabambas y muchos más invitados de renombre. No faltes, te esperamos. En mi vida si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste. A mí me gusta la justicia. A mí me gustaría salvar vidas. Yo quiero construir mi casa y nuevas ciudades. Yo quiero administrar empresas y tener mi propia empresa. Por eso y mucho más, yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo. El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Son las 7:01. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:02 a.m. El día de hoy está iniciando este Festival Marcansaya 2022, una bonita exposición de música, arte, danza, cultura viva en el distrito de Akira. La Municipalidad Distrital de Akira está desarrollando pues estas actividades, homenajeando a este complejo arqueológico como es Marcansaya, ubicado en el distrito de Akira, justamente en Queuñapampa. Este sería pues en la localidad, el lugar donde está ubicado. En ese entender estamos ya en la línea telefónica con el representante de la Municipalidad Distrital de Akira para que nos informe y nos pueda dar a conocer qué actividades se van a desarrollar respecto a lo que viene a ser el Festival Marcansaya allá en el distrito de Akira. Estamos con el subgerente de Desarrollo Social, el señor Marco Astete. Marco, muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días y muchas gracias por este espacio. ¿Qué tal, Marco? Estamos hoy día iniciando el Festival Marcansaya 2022. ¿De qué trata este festival? Bueno, estamos ya día 14 de octubre, el primer día del festival que tiene actividades deportivas como el campeonato de fútbol, y aparte también la comunidad ha logrado convocar, la comunidad de Queuñapampa del Centro Poblado, para el Festival de Cuyes, en 4 tipos de concursos por este día: juzgamientos de Cuyes, la carrera de Cuyes, el concurso de pelado de Cuyes y la elaboración de platos a base del cuy. Bueno, esas actividades se están realizando este día
Y mañana se tiene las actividades culturales, como es el caso de el concurso de danzas, el concurso de artesanías y también el concurso de las competencias marciales y el concurso de platos típicos. Por favor, el día de mañana. Si nos puedes describir en qué consiste las actividades de los concursos marciales, como ustedes lo denominan. Bueno, esta vez estamos viendo ya como segundo año, la primera vez se hizo en 2019 con la intención de revalorar las antiguas artes marciales. Son prácticas de la vida cotidiana, también heredados de un pasado milenario, como es el caso del lanzamiento de piedra con la huaraca. No solamente la distancia, también la puntería. Aparte también se practicaba el lanzamiento de piedra con mano, que olímpicamente se llama lanzamiento de mala. Aparte también lanzamiento de lanzas, que en olimpiadas es lanzamiento de jabalina. Y las flechas, que también se está tratando de promover, ya que no solamente por revalorar la cultura ancestral, sino también como incentivar la práctica del tiro con arco, que también es una competencia olímpica. Entonces, en esta ocasión se van a hacer esas competencias de manera tradicional, con la intención también de fomentar hacia las competencias reconocidas olímpicamente. Eso sería con respecto a al Festival de las Competencias Marciales, porque tiene un toque sacado de la parte bélica. Bueno, actualmente ya un deporte. Marco, cuéntanos, esta actividad que están desarrollando es importante de repente porque va a reactivar la economía, aporta a la reactivación económica de esa zona. Así es. La zona ha pasado estos días, estos 2 años de pandemia, se ha visto reducida la cantidad de visitantes. Ahora con el festival se quiere mostrar nuevamente que dentro de la provincia de Cotabambas, en Akira, tenemos el recurso turístico que es Marcansaya, y tiene todos los potenciales para ser un atractivo turístico. Bueno, ya así lo considera la comunidad. Lo que se quiere hacer ahora es tener más visitantes, invitar a los escolares que suelen venir acá a Akira por Pascarras, pero también que vean que existe Marcansaya, puedan hacer sus visitas, aparte de revalorar la zona arqueológica, que es una muestra del gran pasado que se tuvo. Y bueno, esto conviene principalmente a los pobladores de la comunidad del centro poblado de Pampa. Perfecto. Marco, esta competencia, en este caso de danzas, toda esta actividad que se está haciendo en Marcansaya, está promovido por la municipalidad. ¿Cuál es el objetivo de la promoción de todos estos eventos por parte de nuestra municipalidad distrital de Akira? Bueno, son 2 objetivos. Por un lado, en el aspecto económico, promover el flujo de la economía, porque también hay un movimiento interno dentro con los pobladores. Muchos saben que mientras la economía fluye, mientras el dinero fluye, dentro de la economía también fluye la economía, y eso es bueno económicamente hablando. Lo otro, porque acá se va a desplegar transportes, alimentación, y otro tipo de servicios también para los visitantes. Y por el lado cultural, lo que se viene promoviendo, más que promoviendo ya a estas alturas, es fortaleciendo la identidad cultural, porque al producir una danza, también se está produciendo la música, y al conocer la danza, la estructura de la danza y la música, se está conociendo a mayor profundidad lo que contiene la cultura local respecto a alguna actividad
cultural. Puede ser, digamos, muchos presentan la trinca del ganado o el inicio de la siembra de la papa, del maíz, y eso lo significan en la danza. Bueno, pues la danza es una representación teatral, y para esto hay movimiento corporal, hay conocimiento del significado de los pasos, de las estructuras, y así la población más joven está practicando su cultura, y con esto está fortaleciendo su identidad. Genial, Marco. Un llamado a toda la población para que pueda asistir a esta actividad cultural. Bueno, se le invita desde la Municipalidad Distrital de Akira, también desde los coorganizadores que serían la comunidad de Coyapampa, y también con el auspicio de la familia Enríquez, que tiene su residencia ahí. Bueno, se le invita a toda la población para este gran festival de Marcansaya, que viene ya luego de 2 años de pausa, a participar este 14 de octubre en las actividades deportivas del campeonato de fútbol. Aparte también hay el festival de Cuyes, y mañana el festival cultural de Marcansaya con el concurso de danzas, concurso de artesanías y concurso de platos típicos. La invitación es abierta para todos, hay accesibilidad, no se gasta mucho, y bueno, lo que se promete es que van a llevarse una experiencia inolvidable. Gracias, Marco. Estuvo con nosotros precisamente Marco Astete para poder invitarnos. ¿Algunas palabras finales de repente que quisieras darnos, Marco? Bueno, como les decía, la experiencia grata, está asegurada, y bueno, hay que ver que en Akira no solamente está Cacacacha, sino también Marcansaya. Solamente eso, y bueno, muchas gracias. Perfecto, Marco, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Saludos a nuestros amigos allá en el distrito de Akira. La invitación está hecha al Festival Marcansaya. Huayquna Panaycuna Kunampunche Karik Callarician Key Festival Marcansaya Raimi 2022. Chaymariki Minkaricamusian que hay invitaciones, Hatariki Chiralparicamusian que hay Municipalidad Distrital de Akira. Pinmicasian que hay alcalde Niscaricasian que hay ingeniero Gonzalo Paz y que hay comunidad de Queuñapampa, Niscahuarique Cusca, Ñaupagman, Tancaricianco que hay Festival Marcansaya 2022. Cancunapa, Riquichemi casi en invitación, ama con Caruichichu, Mamitacuna, Papitucuna, Hakay, Akira, Yactapi, Kunan Ponchaimanta, Callarician, Marcansaya, Raimi 2022. Hakucho Yarikamusunches que hay invitaciones. Haku Yarikamus. Akira, capital histórica, arqueológica y folclórica de la provincia de Cotabambas. Akira, fiestas que se viven con alegría y majestuosidad. Presenta el 20º Festival de Marcansaya. Después de una larga espera, vuelve el festival más esperado de la provincia, y esta vez vuelve con nuevas actividades. La cita es en la explanada del centro poblado de Queuñapampa. Empezamos este 14 de octubre con el campeonato deportivo de varones y mujeres en la categoría libre. El día 15 de octubre empezamos con las competencias marciales tradicionales de Huarcay, lanzamiento de piedra, lanzamiento de lanza, tiro al blanco con flecha y chasqui. También tenemos el festival gastronómico con los platos naturales y nutritivos de la zona, seguido de la feria de artesanías en fibra de alpaca, peletería, platería y artesanía en cuero. Concurso de danzas en diferentes categorías con participantes e invitados especiales de Cusco, Grau, Chumbivilcas, los hermanos distritos de la provincia de Cotabambas y muchos más invitados de renombre. No faltes, te esperamos. Jaime Casariki, Huayquna Panaicuna, qué invitación, Marcansaya Raimi 2022, Nes Jariki, Aparicamonca, Kunampunchaimanta, Pachariki, Maipican, Jariki, Marcansaya Raimi, Casariki, comunidad de Queuñapampa, Nescape. Va a haber danzas, platos típicos, de repente por ahí también concursos de, en este caso, artes marciales, como ellos le llaman, ¿no? Lanzamiento de bala, puntería con huarac a distancia, de la misma manera, puntería con arco y flecha, en fin, danzas, música, de todo tipo y de todo tamaño. De todo tamaño van a ver los chascosos, los peinaditos, claro, los o también atléticos. O también los crespitos.
Los crespitos. También los de cola, ya, mentira. 7 de la mañana con 14 minutos. Estamos esperándolos entonces en el Marcansaya Raimi 2022. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos con más información. Atención, viene un comunicado a través del WhatsApp de la radio, de Radio Surfui. Muchísima atención, dice lo siguiente. Se perdió un toro bravo de color negro con mancha blanca en la frente en el sector de Saxahuilca. Por favor, si alguien lo ha visto, por favor, que se comunique con el siguiente número telefónico. 966 42 6572. Repetimos, 964 42 65 77. 964 42 65 77 es el número de Lucy, la que está buscando en este caso, pues, este toro que se ha perdido. Es un toro bravo de color negro con mancha blanca en la frente. Se ha perdido en el sector de Saxahuilca. Esto en el distrito de Chalhuahuacho, Mara. Bueno, Saxahuilca está entre Chalhuahuacho y Mara. Ahí, por esa zona, se ha perdido este toro. Así es que la invitación, el llamado, por favor, las personas que hayan visto este toro negro, un toro negro, es bravo, tiene una mancha blanca en la frente, estaría por Saxahuilca, de repente se ha podido ir hasta el sector de Congota, Pisacasa. Por favor, si han visto este toro, hay que comunicarse con el 964 42 65 77, es el número de Lucy. 7 de la mañana con 15 minutos. Nos reportan un incendio forestal en el distrito de Progreso. Hay cuantiosos daños, nos dicen. Allá en el distrito de Progreso, un lamentable incendio forestal. Según la información, la comunidad de Guayau aún sigue el incendio en la parte urbana, que ha dejado bastantes viviendas colapsadas y también cuantiosas pérdidas materiales. Según las imágenes que nos envían, este incendio, pues, que ha generado bastante preocupación allá en Progreso, están pidiendo el apoyo para las personas que han perdido muchos bienes allá en el distrito de Progreso. Así es, y las imágenes que nos envían son realmente muy crudas. Se ven los incendios que afectan precisamente las viviendas, la flora y la fauna de la zona. Recordemos, señor, señora, joven, señorita, de encontrarse el culpable son hasta 12 años de prisión efectiva. 12 años de prisión efectiva. Es para decirle a los amigos, es para decirle a los familiares, a los tíos, a los primos, etcétera, etcétera. Si nosotros causamos un incendio forestal y se nos encuentra culpables, son 12 años de prisión efectiva, ya que esto actualmente está trayendo muertes también en nuestra provincia. Claro que sí. Vamos con la información y menciona lo siguiente. Incendios forestales arrasan con cientos de hectáreas y fauna silvestre en todo Apurímac. Muchísima atención. La pregunta es, ¿qué está haciendo el COER? Funcionarios de Defensa Civil Regional Indesia Apurímac parece pues que continúan en el trabajo remoto por la pandemia COVID. No hay de repente por ahí un pronunciamiento claro por parte del COER, una actividad para aplacar estos incendios forestales que se han producido en nuestra región Apurímac. Más de una decena de incendios forestales se registran las últimas horas en diferentes localidades de la región Apurímac, no solo en nuestra provincia, arrasando con cientos de hectáreas de cobertura vegetal, fauna silvestre y con N fallecidos. Bueno, lamentable, a pesar de estos hechos que se registran en toda la región de Apurímac, hasta el momento, las autoridades e instituciones de primera respuesta no reaccionan, poniendo en evidencia que no cuentan con un plan de contingencia para enfrentar estas emergencias de forma coordinada. Lamentable la información que llega. La tarde del último miércoles, en la comunidad de Guayabamba, en Abancay, se produjo un incendio forestal de regulares proporciones
proporciones que no se ha podido hasta el momento, hasta el día de hoy, ser controlado. Bueno, también se reportó sobre un poblador en la localidad de Chapimarca, en Andahuaylas, que sufrió quemaduras de primer y segundo grado al tratar de sofocar las llamas en un incendio producido en esta localidad apurimeña. Hasta el momento, el COER Apurímac y mucho menos Defensa Civil Regional e incluso INDECI Apurímac no informan sobre las medidas preventivas que se están implementando y la magnitud de los daños ocasionados por el fuego. Por el momento, en este caso, pues también se ha identificado incendios forestales en Lambrama, en Abancay, en Tambopata, en Coñamuro, también en el sector de Yacancha, en este caso Huayllao, en Cotabambas, en Huayro, en Chapimarca, también en el sector de Uranmarca, esto en Chincheros, el mirador de Chincheros, también en Mara, Cotabambas, en Guayabamba, en Abancay, en Nihuaqui, en Aspitán, en Coyurqui, San Miguel de Chanrampampa, también en Andahuaylas, en Corocuro y también pues en el sector de Huanoco, en Progreso. Estos pues sectores han sido afectados por diversos incendios forestales. Lamentable la información que llega desde el COER y se está pidiendo con urgencia la intervención de Defensa Civil. Así es, muy lamentable y hay que recalcar nuevamente, existen defensas para poder hacer que estos incendios no sean provocados, evitar cualquier tipo de fogata alrededor de pastos secos, evitar hacer cualquier tipo de fogata, guatia, lo que sea. Muchas veces decimos, quememos el pasto para que produzca un mejor pasto para el próximo año. Esto se puede salir de control y puede causar un incendio. A su vez, la persona que causa ese incendio puede ser causal de detención y asimismo de tener una pena privativa de la libertad de 6 a 12 años. Imaginamos que la persona que ha causado el incendio que ha provocado la muerte de 4 personas hasta el momento tendrá una pena de 12 años de cárcel. Bueno, ahí está la información. Es preocupante lo que viene aconteciendo con estos incendios forestales. Hace menos de un mes, en el distrito de Chalhuahuacho también hemos visto un incendio bastante grande en el sector de Rehuira, ¿no? Y hay un tema que posiblemente también puede estar causando incendios en nuestras localidades de Apurímac y sobre todo en la sierra de nuestro país, y es que muchas veces dejamos botellas en el campo, ¿no? Imagínense con el calor sofocante de mediodía, estas botellas se convierten como una especie de lupa. Imagínense que estas botellas concentran el calor en el pasto seco, en el pajonal, y inmediatamente se prende pues una llama de fuego y puede comenzar a provocarse un incendio forestal. O sea, no necesariamente puede ser porque un agricultor o una persona haya empezado a quemar y se haya hecho ganar, sino que también hay descuido por parte de muchas personas que salen al campo y se llevan por ahí sus bebidas, tanto de gaseosa, refrescos, en botellas de vidrio, de repente vasos de vidrio, que dejan botados en el campo, y al concentrarse la calor en estas botellas, en este vidrio, pues genera la especie de lupa, ¿no? Y puede, en este caso, pues prender una chispa y en este caso iniciarse un incendio forestal. Ahí lo que tenemos que hacer es tener la precaución debida por parte de las personas que salen al campo a pasear, evitar pues tirar estas botellas, estos objetos de vidrio en el campo. No solo eso, puede producir también un accidente con cualquier persona que sea caminando. Muchas veces en el campo usted va y comienza a caminar descalzo para disfrutar un poco de la naturaleza. Imagínese que pise un vidrio y termine con un corte, ¿no? Entonces son cosas de responsabilidad por parte de
de nosotros mismos, quienes muchas veces visitamos pues la naturaleza, el campo, ¿no? Por ahí también la importancia de la educación ambiental en cada uno de nosotros. Por ahí está el hecho de ser conscientes de reciclar cada uno de los objetos. Muchas veces decimos, estamos en el campo, ¿quién se va a dar cuenta? Y tiramos la botella de plástico, tiramos la botella de vidrio y al final puede provocar también este tipo de incendios. Y sabiendo o no sabiendo, estamos provocando pues las pérdidas humanas, las pérdidas de vida silvestre y la pérdida de vegetación. Bueno, y otra cosa que se ve bastante, ¿no? Es cuando nadie le dice a la familia que no salga al campo. Si va a salir a pasear, un paseo familiar, que son tan lindos estos paseos, donde pues se disfruta de los hijos, de la familia, de los hermanos, de los padres, se disfruta en familia de la naturaleza. Si va a ir y muchas veces se llevan pues su refrigerio, de repente por ahí una comidita, su refresco, ¿no? Hay que evitar pues botar los desechos en el campo. Muchas veces hay familias que se ve que botan pues ahí los desperdicios de, en este caso, las bolsas plásticas, las botellas de plástico, lo dejan ahí tirado en el campo, el tecnopor, ¿no? Entonces, ¿qué clase de educación tenemos por parte de las personas que estamos visitando? Eso es respeto a los demás, respeto a la naturaleza. Si usted ha ido, ha llevado de repente por ahí, se ha llevado su comida, se ha llevado su refrigerio, de repente en bolsas o de repente en botellas descartables, termina de hacer su paseo, hace una limpieza de lo que ha ensuciado usted y retorna los desperdicios a casa, ¿no? No es pues que vamos a ir al campo, no es pues basurero. Entonces, eso también es un objeto de llamado y a la reflexión a nuestros amigos que están pues de repente que con todo derecho salen a pasear, pero hay que tener y hay que respetar bastante a la naturaleza. 7:25, mi estimado Henry, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos? Tenemos una convocatoria al parecer desde el distrito de Akira. Al respecto, para cuidar el medio ambiente, la Municipalidad Distrital de Akira hace una convocatoria para promotores ambientales para los jóvenes y señoritas del distrito de Akira. Atención, promotores ambientales. Con el objetivo de promover las buenas prácticas ambientales, la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Akira ha lanzado la convocatoria para la inscripción programada de promotoría ambiental. Los requisitos para formar parte de este programa son tener entre 15 y 18 años, y estar comprometido con el cuidado del ambiente y ser proactivo. Como primera actividad será ser partícipe en el Festival Marcansaya para concientizar a los ciudadanos presentes. Para mayor información pueden comunicarse al número, atención, 910-880-558. Repetimos, 910-880-558. Bueno, es momento de comenzar con la concientización y qué mejor, a través de los jóvenes de 15 a 18 años. Bueno, ahí está, ¿no? Y si usted va a ir al Festival de Marcansaya, está bien, sabemos que de repente por ahí van a llevar sus cajitas de cerveza, de repente sus gaseositas. Por favor, deje limpio esta explanada de Marcansaya. Una vez termine esta actividad, las personas, un poco de educación cívica, hay que hacer una limpieza general. Usted ha visto el comportamiento de muchos hinchas en diferentes partidos, tanto también nuestros hinchas de la selección peruana, cuando han visitado el exterior, después del partido, ¿qué han hecho? Han comenzado a limpiar la zona donde han estado, han hecho una limpieza general entre todos los hinchas, y lo que ha sido bastante de repente por ahí aplaudido por la afición a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto muestra respeto y educación. Entonces lo que nosotros queremos promover desde la radio es que respetemos estas áreas verdes, seamos educados en no dejar pues nuestra basura, no es un basurero el campo, entonces ese va a ser el llamado desde aquí, desde la radio. Si van a ir a Marcansaya, terminamos el festival, terminamos de ahí de repente de disfrutar con la familia, de participar en los concursos de danza, en los concursos, no sé, en estos concursos marciales que está desarrollando la Municipalidad Distrital de Akira.
limpiamos los desechos, limpiamos todo lo que se ha ensuciado y dejamos tal como hemos encontrado esta explanada. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y qué mejor si estos jóvenes promotores ambientales que estaba convocando en este caso la Municipalidad Distrital de Akira puedan hacer esta limpieza después de este festival. Y de repente por ahí un video, no sé, ahora que está de moda el TikTok, está el Instagram, está el Facebook, ahí mostrar esta educación, esta campaña cívica. Después de esta actividad hemos hecho una limpieza y lo hemos dejado tal como hemos encontrado esta explanada, Henry. Así es, y bueno, un concurso de TikToks de parte de todos los promotores ambientales sería una idea excelente. Claro que sí. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 28 minutos. Al respecto de los incendios forestales, en unos instantes nos comunicamos con Grimaldo Guamán de la Oficina de Defensa Civil de Chalhuahuacho. Nos dicen que desde esta oficina también están tomando pues las medidas del caso para combatir, si en caso hubiera un incendio forestal en nuestro distrito de Chalhuahuacho, estar prevenidos y actuar de la manera más eficiente posible en el sofocar pues un posible incendio en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Además que la Oficina de Defensa Civil del distrito cuenta pues con, en este caso, profesionales y también colaboradores quienes están siempre atentos a cualquier emergencia en nuestro distrito de Chalhuahuacho. En tal sentido, nosotros vamos a comunicarnos con el señor Grimaldo Guamán de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho, con quien vamos a dialogar en esta mañana. Don Grimaldo Guamán, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Buenos días, sí está un poquito saliendo mal el audio, no está... Ya, ¿ahora nos escucha, don Grimaldo? Sí, ¿aló? Nosotros le escuchamos perfectamente, don Grimaldo. ¿Nos escucha? Sí, también le escucho. Perfecto, don Grimaldo, ahora sí. Don Grimaldo, coméntenos cómo va, cuáles son las acciones que está desarrollando la Oficina de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho en esta oportunidad. Usted ha visto que se ha presentado bastantes incendios forestales a nivel de nuestra región Apurímac. Hace menos de un mes hemos tenido un incendio forestal, también un incendio lamentable en el sector de Pehuira. ¿Cómo está nuestra Oficina de Defensa Civil en el distrito de Chalhuahuacho? A ver, si nos copia don Grimaldo. Don Grimaldo. Perfecto, a ver, vamos a ver nuevamente, vamos a retomar la comunicación con don Grimaldo. Vamos a ver si ya está listo. Don Grimaldo, ¿nos escucha? A ver si me escucha. Sí, ahora sí le escuchamos. Le decíamos ya. ¿Cómo está la Oficina de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho? Coméntenos. Sí, bueno, primeramente saludar a su persona y también todo su equipo. Gracias también por la invitación. Sí, nosotros a través de la Oficina de Defensa Civil siempre estamos alertos, monitoreando en algunas comunidades. Y yo también hemos estado en la parte alta un rato saliendo a monitorear, ¿no? Y viendo esta situación que viene suscitándose pues en nuestra región de Apurímac y en las diferentes provincias. Y es lamentable la situación que viene pasando y afectando la vida y salud de las personas, de los animales. Y es una realidad muy triste, y no solamente acá también, ¿no? También estamos viendo que en la región acá cerca, lo que es por Santo Tomás, por esas zonas también está igual la situación, peor aún con animales en cantidad muertos, ¿no? Y por estos incendios forestales que se viene provocando, y creo que esto nos llama a reflexionar, a que tengamos de repente trabajar en la sensibilización bastante en el tema de las comunidades, y en esto creo que nuestras autoridades, los presidentes comunales, en las instituciones educativas, los señores directores, los señores docentes, puedan apoyarnos en hacer sensibilización y que esto no ocurra, porque usted sabe esto, mire lo que ha causado acá en nuestros hermanos o nuestros vecinos de Joilurque con la muerte de una persona, animales muertos, y eso es preocupante la situación.
Lamentable lo que viene aconteciendo, por ejemplo en Collurqui se ha dejado saldos de vidas humanas lamentables, pérdida de vidas humanas y también hay pues pérdida, por ejemplo, de ganado vacuno. Hemos visto unas fotos bastante impactantes a través de las redes sociales sobre pues estos incendios forestales. Señor Grimaldo, ¿cómo estamos nosotros preveniendo esto? ¿Cómo es que de repente por ahí estamos planteando de repente cursos de capacitación o talleres para las diferentes comunidades para evitar que se produzcan estos incendios forestales? Porque tenga en cuenta que muchos de estos incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Efectivamente, creo que ayer algunos también hermanos de medios de prensa comentaban, hablaban, que a veces hay niños, más que todos de repente también es provocado por los niños, pero los niños a veces no tienen, pues a veces hacen por jugar, no, a veces les va y no miran las consecuencias. Entonces esto creo que hay que sensibilizar desde casa, ¿no? Desde casa, decir, oye, no lleven el fósforo, o no hay que jugar con esto, ¿no? Y también creo que si viene la época de siembra, a veces seguramente en las diferentes comunidades nuestros hermanos van a querer quemar el pasto para poder ya pues comenzar con lo que es la siembra de papa, al menos en nuestras comunidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, no, porque esto se nos puede ir. Y pues usted sabe también, cuando pasa en estos casos, tampoco nosotros no podemos arriesgar a las personas, no, porque nosotros arriesgamos y decimos, ya vamos a apagar el fuego, que es, y hay responsabilidad. Y miren lo que pasa, porque por ejemplo nosotros, esas personas no están preparadas, no están capacitados, y por la cual pasa esta situación. Caso que hubiera nomás, mire, nosotros con las autoridades, las personas coman, arriesgando su vida, han apagado y nos ha ganado en algunas partes el fuego, pero se ha podido controlar, gracias a Dios, no hubo daños a la vida y salud de las personas, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Entonces, desde acá, de repente, siempre hacer un llamado. Nosotros también estaremos visitando, tratando de coordinar con algunos presidentes, las comunidades, cuando tengan esas reuniones, puedan invitarnos y nosotros estar ahí, poder explicarles sobre esta situación que viene ocurriendo en nuestra región de Apurímac, ¿no? Que a la fecha tenemos más de 8 o 9 incendios a nivel de la región. Tenemos en Andahuaylas, Abancay, Antabamba, en Cotabambas, ayer había en Micaela Bastías, en Grao, y así, ¿no? Es lamentable la situación que viene ocurriendo en nuestra región de Apurímac. Bueno, don Grimaldo, no solo eso, también hay que acotar que nuestro clima en nuestra región Apurímac no está como antes. Lamentablemente ya en este mes de octubre ya se ha debido sentir ya la presencia de las lluvias en toda la región del sur andino del país y no se está dando, lo que está generando también algunas consecuencias en la agricultura de nuestro sector y este calor intenso está provocando también pues que los incendios no se amaguen rápidamente, favorezca pues a que haya mayor, en este caso, concentración de temperatura y los incendios juntamente con el viento se puedan esparcir de manera rápida, don Grimaldo, haciendo pues difícil el contener cualquier incendio forestal, sobre todo aquí en la zona altoandina de nuestro país, don Grimaldo. Sí, efectivamente, usted ya lo ha indicado, ¿no? Sí, pues que, mire, de acá hace, si retrocedemos los años, a 10 años, 8 años, 15 años atrás, como usted indica, ya pues en septiembre, octubre, noviembre, ya había presencia de lluvias en nuestra región, más que todo en esta zona de lo que es Cotabamba, Antabamba, Aymares, que son la parte alta, y había lluvias, pero en esta estamos viendo que creo que cada año más se alejan las lluvias, ¿no? Recién hay lluvias pues, en diciembre, los primeros días de enero, y eso también es preocupante en la situación. Y ustedes saben, en nuestras zonas de estas comunidades, ¿de qué vivimos? De la agricultura, y si no tenemos lluvias en estas épocas, también llega pues otro fenómeno que es la sequía, no hay agua y no hay siembra, y también es otra situación, ¿no? Que viene ocurriendo en nuestro país, al menos en nuestra región de Apurímac y en la parte sur, ¿no? Entonces también es preocupante y creo que seguramente habrá que trabajar en el tema de lo que es cosecha de agua. Hay que preocuparse de esa situación, ¿no? Y
y esperar, pero para eso también hay que estar preparados, tener nuestros planes de contingencia, elaborar los planes, ¿no? Y así poder contrarrestar esta situación. Claro que sí, eso es importante, lo que usted menciona, don Grimaldo, el ya implementar estos planes de contingencia. Posiblemente también se está hablando de un posible desabastecimiento de productos de primera necesidad respecto pues a la campaña agrícola de este año 2022 por la falta de fertilizantes, de repente por ahí el cambio climático también que va a generar algunos perjuicios en nuestro país. Entonces todo esto está sumando para que posiblemente haya baja producción de nuestros cultivos y eso también va a afectar a nuestras comunidades, don Grimaldo, con el costo de vida. En ese entender es importante también pues que desde la Oficina de Defensa Civil se vaya previendo de repente por ahí algún tipo de sequía en nuestra provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, nosotros en la Oficina de Defensa Civil, nosotros como oficina hemos implementado, por ejemplo, tenemos un plan de contingencia entre descenso de temperaturas, tenemos un plan de contingencia estamos ya presentando ante lluvias, no preparándonos para enero, febrero, marzo, hasta abril, estamos presentando, ya tenemos el plan de contingencia ante lluvias, tenemos el plan de contingencia ante incendios forestales, también ya hemos presentado y está ya con resolución, ¿no? Y así nosotros estamos dejando de implementar esta oficina con los planes de contingencia, las cuales seguramente cada año lo van a actualizar. Tenemos el plan de prevención, de reducción de riesgos de desastres, y también de acá a 2 años lo van a seguramente actualizar, así. Entonces nosotros estamos trabajando con muchos documentos, ¿no? Y así, de acuerdo a esos planes, también tener que nos puedan asignar el presupuesto para la Oficina de Defensa Civil y tener pues, equipado esta oficina con lo que son abrigos, techo, alimentos, y así poder pues apoyar oportunamente a las familias, ¿no? De repente en su totalidad, como usted sabe, pues hay que atender primordialmente a las familias más vulnerables y solicitar al segundo nivel, al tercer nivel. Es lo que hemos hecho en estos últimos meses. Por ejemplo, hemos apoyado pues a casi a más o menos 500 familias vulnerables en las diferentes comunidades, ya con abrigo, alimentos, ¿no? Y eso hay que continuar, hay que seguir trabajando, y de eso va a depender gracias a la voluntad política de la primera autoridad edil, ¿no? Y seguir implementando también para este tema de incendios, al menos en cada comunidad, siquiera con 20, 30 matafuegos. Cada comunidad debe tener ese implemento y así poder contrarrestar este tipo de eventos que se viene presentando a la fecha. Y también de repente yo ayer conversaba con el jefe de la oficina de defensa civil provincial, ¿no? Y de repente esto es lo que nos enseña a hacer, pues trabajar en unidad, en unión, hacer de repente equipos de brigada a nivel de cada distrito tener y poder afrontar, y cuando hay situaciones apoyarnos, ¿no? A nivel de la provincia de Cotabambas. Muy bien, don Grimaldo, y cuéntenos, háblenos sobre el factor penal. Se dice que aquella persona que es encontrada culpable de provocar un incendio tiene pena privativa de la libertad. Cuéntenos al respecto, por favor. Sí, efectivamente, ahora ya hay una ley, una norma, ¿no? En este caso de incendios forestales, la pena no menor de 10 años de cárcel, ¿no? Cuando es encontrado el delito. Justamente ahí nosotros estamos coordinando con la Policía Nacional, conversando, y eso ellos mismos se indican, ya tienen conocimiento. Entonces, y ellos también hacen la investigación de oficio, ¿no? Desde oficio que hacen la investigación correspondiente. Seguramente en el que está pasando estarán haciendo lo mismo, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en esto, y a veces por una negligencia, a veces por una broma lo toman a hacer un incendio y se les va. Entonces, va a haber esas normas, van a caer en esa penalidad de estar, pues, no, por a veces por hacer caso omiso a esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En estos temas del incendio forestal.
Muy bien, entonces mucho cuidado para nuestros amigos que de repente por ahí están provocando estos incendios forestales. Y para los niños, no sé si estamos trabajando en nuestra casa, ¿qué niño pues sale a jugar con fósforo? Ustedes en la casa siempre, desde que yo era niño a mí me han enseñado, prohibido los niños jugar con fuego, prohibido jugar con fósforo, ¿no? Pero hay veces nos estamos olvidando quizás de seguir transmitiendo este tipo de consejos a nuestros niños, ¿no? Muchos niños pueden esconder el fósforo y al momento de ir a pastorear, ir de repente detrás del rebaño de ovejas, prenden ahí la paja y se hacen vencer. Entonces hay que controlar a nuestros niños y hay que hablarles sobre este tema en los hogares. Hay que ayudar pues, señores padres de familia, hay que hablar con nuestros niños, decirles, oye, tengan cuidado, no se lleva fósforo al campo, no se juega con el fuego. Son temas elementales para el cuidado de nuestros niños, sobre todo, para el cuidado de nuestro medio ambiente y para el cuidado de otras personas que están sufriendo en este caso, pues los embates, todo lo que viene a ser las consecuencias de estos incendios forestales, don Grimaldo. Sí, efectivamente, seguir trabajando con esto, más que todo, ¿no? Como indico, que nos puedan apoyar en este tema nuestras autoridades, presidentes comunales, barriales, cuando tienen sus reuniones, y también nosotros estaremos al tanto de estas reuniones y poder asistir y seguir trabajando en esto de la sensibilización, no esperar que ocurra, ¿no? Y a veces esperamos que algo ocurra, y quién actuamos, ¿no? Entonces no esperar esto y creo que gracias a Dios nuestro distrito está tranquilo, solamente que hemos tenido un incendio de magnitud así en Chihuahua, la cual a la fecha viene afectando bastante a esas familias porque no hay ahora dónde coman sus animales, ¿no? Y eso es también preocupante, ¿no? Y esperemos que no ocurra eso y siempre estar latente y pendiente. Nosotros estamos siempre saliendo a las comunidades parte alta, siempre chequeando, ¿no? Y vamos a continuar con nuestros trabajos estas semanas y así poder evitar cualquier situación que se pueda presentar en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, don Grimaldo, le agradecemos por la información y por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfui. Un abrazo muy grande, muy buenos días. No, de igual manera agradecer a ustedes por la invitación y creo que también ustedes juegan un papel muy importante en esto de la sensibilización, todos los medios de difusión. Agradecer a Radio Magnalia, a Radio Surfui, a Radio Chalhuahuacho, que siempre están latentes a esta situación de dar información, y eso es muy importante. Seguramente vamos a trabajar y sacar de repente un spot, algunos afiches, y poder hacer volanteo en las diferentes avenidas de nuestra distrito. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, hasta la próxima. Y nosotros encantados, por supuesto, de poder difundir esa información que es tan importante. Es cierto, para los niños el fuego puede ser algo atractivo. Puede ser un motivo de juego, puede ser motivo para decir, yo traigo fósforo, tú traes tal cosa. Nos vamos a cocinar, vamos a jugar a la cocinita, y esto puede traernos consecuencias realmente trágicas. Bueno, y un tema importante, Henry, y no estamos lejos. Yo creo que este tema de los incendios forestales no solo es ir y luchar contra el fuego, ir a aplacar, que de antemano se pone en riesgo la vida de muchos seres humanos, de la flora, de la fauna en nuestra región surandina. Este tema de prevención de los incendios forestales ya va por un tema de sensibilización, y yo creo que las municipalidades, el gobierno regional, como dicen, ¿no? Defensa civil, los centros de emergencia a nivel regional, deben empezar un plan de sensibilización y de capacitación a nivel comunal. Uno, ¿no? Las oficinas de defensa civil ya plantear para el próximo año talleres de sensibilización en diferentes comunidades donde se hable de los incendios forestales. En las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria, también hay un trabajo que tienen que hacer nuestros docentes. ¿En qué? En hablar con nuestros niños, hablar con nuestros adolescentes de que con el fuego no se juega. Entonces, de esa manera vamos a contribuir a atacar de manera integral
a lo que vienen a ser estos incendios forestales. Entonces, vamos a ir en un rato con nuestros corresponsales también aquí en Radio Surfo. Y vamos de inmediato con una llamada telefónica. Así está con nosotros Franklin Encalada, nuestro querido general que está en la línea. Muy bien, don Franklin Encalada se encuentra en el distrito de Mara. Don Franklin, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo. Buenos días, señor César, buenos días a su compañero y a todos los radioescuchas de Radio Surfo. Precisamente quiero tocar, señor César, el tema de los incendios que se están suscitándose en nuestra provincia. El día de ayer estuve ahí en Yachapa, en Mara, en la jurisdicción, un gigantesco incendio, y da mucha pena, ¿no?, que está arrasando con todo. Hay personas de esas localidades, Yachapa y otra comunidad más, que no saben qué hacer, no hay agua, el lugar es muy pendiente, peligroso. Después, no solamente eso, sino que la señora estaba sufriendo, ha sido rodeado de fuego, toda su casa, todo un pueblo ha sido rodeado. Ya estaba defendiendo ahí del fuego, y unos inescrupulosos, unas personas que no tienen corazón ni alma, creo, han ingresado a su casa y se llevaron su celular, la única herramienta de la señora que tiene para comunicarse. Entonces, esas cosas están pasando, señor César. Hago un llamado a esa persona, de repente haya encontrado, por favor, que le devuelva su celular a esa señora que está llorando bastante, ¿no? Ha perdido su casa, sus animales han sido quemados, no sabe dónde, en qué lugar todavía está. Bueno, bastante triste, señor César. Muy bien, señor Franklin, de verdad es preocupante. Miren, son incendios que muchas veces son provocados y ahora estamos luchando contra este terrible flagelo. Miren, Espinar, acá en Coyurqui, en Mara, toda nuestra región Apurímac prácticamente está generándose estos incendios. En la ciudad del Cusco, muy cerquita al centro urbano, también se ha generado un incendio. Entonces, el llamado a todos nuestros amigos a tener muchísimo cuidado, y a esa persona que encima de que esta señora ha sufrido este daño, ha entrado a la casa y se ha robado el celular, qué lamentable, a dónde está llegando nuestra moral como seres humanos. Entonces, el llamado, pues, si le queda un poco de conciencia, por favor, devuelve el celular a esta madre de familia que está sufriendo bastante. Don Franklin, le agradecemos por la llamada a esta hora de la mañana. Hacemos un llamado, por favor, esas personas que aparentemente el incendio se ha iniciado en el río, abajo, ¿no?, en Yachapa, adentro por pescadores que supuestamente han ido. Entonces, este fuego avanzó cerro arriba y hay bastantes plantas y no se puede ni amagar nada, porque de un momento a otro sale humarea fuerte, ahí de un momento sale llamas de 2, 3, 4 metros y encima prende lo que le llaman jayara, ahí seco, prende y eso se vuelve una especie de bola de fuego y viene rodando hacia abajo y quemando. Es bastante peligroso. Ayer hay personas que estaban tratando de apagar, pero es imposible, ¿no? Entonces, había una señorita que también estaba de la Municipalidad Distrital de Mara, de Defensa Civil. Es imposible ingresar a ese lugar para amagar fuego sin herramientas. Nada más, señor César, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, don Franklin, muy buenos días. Que tenga un buen día. Buenos días. Gracias, igual a ustedes. Bueno, ahí está el llamado. A la persona que ha robado el celular encima de la desgracia de esta señora, no sé qué decirle. Realmente la moral de nuestra población puede estar mal, pero para esa persona decirle que existe un infierno. Para esas personas que se aprovechan del mal ajeno. Bueno, todo cae por su propio peso, así es que muchísimo cuidado, ¿no? Vámonos de inmediato hasta Coyurqui con Richard Valencia a esta hora de la mañana. El profesor Richard Valencia desde Radio Guaira se encuentra en contacto telefónico con Radio Surfo. Profesor Richard, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo. Buenos días, amigo César, buenos días, Henry. Saludarlos desde Coyurqui, Cotabambas, Apurímac. En verdad es lamentable ver estos sucesos de incendios en nuestra provincia de Cotabambas, y no solo en Cotabambas, en La Paz del Cusco y también en la provincia de Grau. En muchos lugares, y particularmente en estos últimos 20 días, en nuestro distrito de Coyurqui, 6 incendios, precisamente en lugares estratégicos, lugares donde hay plantaciones, donde hay forestación. Se ha suscitado pues a quema de cerros. Este último que se ha suscitado antes de ayer en Coyurqui, a casi 2 kilómetros nomás de Coyurqui, casi en medio de la población de entre Ajpitán y Adquiri, ha dejado pues saldos de más de 20 animales calcinados, ganados vacunos, ovinos,
y también Caballares, y dejando un saldo de un fallecido de un joven. Desde acá hacemos llegar nuestro sentido pésame a la familia Araranja, Pacocha, a todos sus familiares por este lamentable suceso que se ha suscitado pues acá en Coyurqui. Invocamos a nuestras autoridades continuar con esta sensibilización y creo que también felicitarles a ustedes, al equipo de Radio Surfui, que siempre se ha venido, y no solo Radio Surfui, sino también las demás emisoras como Radio Guaira, la cadena radial La Voz de Cotabambas, hemos venido difundiendo, sensibilizando a través de nuestros spots la no quema de pastos, pero sin embargo no sé si lo hacen adrede, pero dejando pues, reitero, un fallecido en nuestro distrito de Coyurqui. Continuaremos con la sensibilización, amigos de Radio Surfui, y creo que esto no puede suceder porque se está haciendo una costumbre en nuestro Cotabambas el quemar pasto. En nuestros hermanos de Cotabambas como distrito están también sofocando fuertemente ya cerros y cerros por Cotabambas. Coyurqui también ya trató de mitigar y seguramente en otros distritos también de nuestra provincia. Entonces llamamos pues a la tranquilidad, al respeto, a la no quema de los pastos a nuestros hermanos compoblanos. Ese sería el informe desde Coyurqui, amigos de Radio Surfui. Muchísimas gracias, Richard. Hay que señalar que ese trabajo de sensibilizar no solo es pues también de, digamos, defensa civil, es de los padres de familia, de las instituciones educativas, los medios de comunicación. Tenemos que sumarnos para sensibilizar a las comunidades, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que con el fuego no se juega. Así es que mucho cuidado, ya estamos viendo muchas consecuencias lamentables en nuestra región Apurímac. Le agradecemos, don Richard Valencia, un abrazo muy grande para usted y para su emisora allá en Coyurqui, Radio Guaira. Muy buenos días. Muchas gracias, señor César, gracias, Henry, y por supuesto un saludo a todos los amigos que están en sintonía de este informativo Villaricui a estas horas de la mañana. Un bonito día, feliz fin de semana. Hasta la próxima. Richard Valencia, el profesor Richard Valencia estuvo con nosotros para indicarnos también que hay quemas de pastos provocados o no provocados. Quisiéramos pensar que no son provocados, que no existe una persona que diga voy a quemar, voy a provocar un incendio. No creo que haya esa mentalidad, no creo que haya esos pirómanos que puedan generar ese tipo de adrede, ¿no? De repente por ahí, no intencionalmente se hacen vencer con el fuego, de repente algún niño prende un ramo de en este caso pues de paja y se inicia no puede controlarlo, puede hacer, pero también naturalmente, quizás como le decíamos, de repente por ahí las botellas de vidrio que puedan generar una especie de lupa por el sol intenso puedan generar estos incendios, pero de nada, en este caso no está de más generar una campaña de sensibilización a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones educativas. La UGEL Cotabambas, es importante, la UGEL Cotabambas está a cargo de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, desde inicial hasta secundaria. Entonces no está de más que en los cursos los docentes, los profesores hablen sobre este tema de los incendios forestales, de estos incendios que se están provocando. También los padres de familia, también las autoridades, iniciar charlas del marco legal, la legislación, cuáles son las sanciones que pueden acarrear a las personas que generan o provocan un incendio forestal, ¿no? Hablar de las consecuencias, los daños a la flora, a la fauna, a través de talleres con nuestras comunidades. Entonces, ¿dónde está ese trabajo? Nosotros debemos empezar a trabajar ya con este plan de sensibilización. Si bien es cierto, Henry, los medios de comunicación como Radio Surfo y la cadena de la amistad, que está incluida Radio Poder Chasqui allá en Cotabambas en el 97.9 de doña Irene Arredondo y del señor Claudio Vilca, estos medios de comunicación a través de sus spots están que llaman, por favor, cuidado, los incendios forestales, dan marcos normativos acerca de sus spots. Pero ¿dónde está pues el trabajo por parte de las municipalidades? ¿Cuándo van a empezar a hacer estos talleres de sensibilización? ¿Dónde están las ONGs ambientalistas, entre comillas, ¿no? ¿Dónde están estas ONGs que vayan pues a dar también estas charlas donde puedan hablar con las comunidades campesinas y decirles cuáles son las consecuencias que genera estos incendios forestales y cómo debemos actuar?
este tema de sensibilizar es importante para que no se inicie pues un incendio, Henry. Así es, lamentablemente las autoridades se hacen presentes ya cuando el hecho está consumado. Cuando están yendo a sofocar. Después del incendio, cuando están sofocando, ahí se hacen presentes las diferentes autoridades. Pero un trabajo de prevención no se nota, no se distingue que exista alguien que diga puede haber un incendio, vamos a capacitar a la población, a los estudiantes, a los mayores y vamos a hacer todo un plan para que este año no ocurran los incendios de años anteriores. Lamentablemente, sean ONGs, sean autoridades, están con esa reacción ya después del hecho ocurrido y eso es lamentable. Las radios como Radio Surfuy o como los miembros de la cadena radial de la amistad estamos ahí para sensibilizar, pero no es suficiente. Se tiene que tener un trabajo completo desde las autoridades. Claro, desde los medios de comunicación vamos a poner de repente por ahí productos radiofónicos, en las redes sociales, en todo lo que esté a nuestro alcance, pero también lo que va a ser irreemplazable, Henry, va a ser esta comunicación cara a cara, face to face, como se dice, ¿no? Usted como alcalde de la municipalidad o no sé, Oficina de Defensa Civil, iniciar un programa de capacitación, de charlas sobre incendios forestales en todas las comunidades, eso va a ayudar bastante porque ahí vamos a poder de repente, oye, en un taller hay tantas dinámicas, Henry, para manejar, hacer juegos, enseñar como jugando, para que nuestros pobladores, nuestras comunidades campesinas entiendan de que prender fuego no es un juego. Así es, ¿no? Efectivamente. Y comentarles de repente a las diferentes autoridades que ahora van a tomar el cargo. En la Facultad de Comunicación se desarrolla talleres de dinámicas grupales. Precisamente. ¿Esto en Cusco? En Cusco, talleres de dinámicas grupales. Precisamente para dar este tipo de información y que no sea una exposición, sino que sea algo mucho más participativo y que ingrese a la mente de todas las personas participantes. Me hace recordar a todos los talleres que hemos participado cuando éramos estudiantes. Claro que sí. Talleres con dinámicas grupales muy excelente y me hace recordar a nuestra docente Virginia González Pari, la doctora en este caso, ¿no? Virginia González Pari, quien impulsaba bastante las dinámicas grupales en sus clases. Muy interesante, muy interesante. Ella fiel creyente de la comunicación cara a cara. Claro que sí, como que sí es lo más eficiente que podemos conocer, cara a cara. Es mirar a la persona con la que estás hablando cara a cara, expresarte, conversar con ella, escucharla, eso no lo va, en este caso, pues, reemplazar una pantalla, ¿no? Entonces, la comunicación cara a cara es muy importante y es vital. Y hablando en borrador para las nuevas autoridades, quizá hacer un convenio precisamente con la Facultad de Comunicación para desarrollar estos talleres, ya que tienen estudiantes, docentes expertos, estudiantes que se están formando y además de eso son bilingües, una gran mayoría de ellos. Claro, muchos bilingües, ¿no? 7:58, vamos a las redes sociales. ¿Qué nos dice Eduardo Arcos Lima? Buen día, César Loaiza, Henry Borda en el informativo Huillarico y un cordial saludo para todos los oyentes de Radio Surfuy y en especial para la familia Arcos. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo muy grande para ti desde las cabinas de la radio. Henry Forda. No me cambiaste de nombre. No, yo te cambié. Se me fue la F. Eduardo también nos dice, es lamentable escuchar de los incendios que están haciendo las autoridades. Falta concientizar a la población y tener conciencia de unos a otros para cuidar la flora y la fauna y cuidar también el medio ambiente. Eso nos dice Eduardo desde Argentina y bueno, es preocupante, preocupa a todos realmente. Buenos días, en Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9, Irene Arredondo Sanabria, un abrazo muy grande para usted, señora Irene, desde aquí, desde Radio Surfuy, la voz de todos. Y Marcusa Guamaní, que es fiel oyente de nuestra radio y un poquito ácida con sus comentarios, nos dice, señor César, son los propios vecinos quienes queman los pastos secos con el cuento de que es costumbre y las autoridades nunca los denuncian. No hay castigo. ¿Dónde están el subprefecto, los alcaldes, los famosos jueces y letrados? Ellos deben corregir estas mañas, costumbres de quemar los pajonales, nos dice Marcus Aguamaní, siempre un poquito fuerte con sus comentarios. Bueno, en realidad también hace sentir su malestar, ¿no? Es lamentable lo que viene ocurriendo. Marcusa no deja de tener razón cuando menciona pues que muchas autoridades
no están ejerciendo su cargo o no están poniendo, pues, no están ejerciendo el principio de autoridad en fiscalizar estos actos que están perjudicando a nuestro medio ambiente aquí en Cotabambas. 8 de la mañana con 1 minuto. Vámonos con más información. Nos vamos con la información en el plano regional. Antes tenemos un comunicado importante a esta hora de la mañana. Un comunicado sumamente importante se comunica a toda la ciudadanía del distrito de Chalhuahuacho que el personal de RENIEC Abancay atenderá en la oficina de registro civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho el día 14 de octubre del 2022 a partir de las 8 de la mañana. Desde este preciso momento, desde este instante, están atendiendo la RENIEC de Abancay aquí en Chalhuahuacho hasta las 12 del mediodía para realizar los siguientes trámites: inscripción de menores y mayores para obtener su DNI. Las inscripciones serán gratuitas, solo se pagará la fotografía. Entrega de DNIs a los usuarios que tramitaron en el mes de mayo, agosto y septiembre de 2022 y otros que puedan requerir los usuarios. Atención, la RENIEC Abancay atenderá en la oficina de registro civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho el día 14 de octubre de 2022 a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Recordemos, ser identificados es sumamente importante, ya que si no somos identificados somos como neutros para el Estado, y el Estado no envía presupuesto para esa persona. Claro, no estaríamos contabilizados en nuestro país. La hora nacional, la hora en todo el Perú, aquí en Radio Surfo y La Voz de Todo. 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos con más información. A esta hora de la mañana, la Contraloría recomienda denunciar penalmente al exgobernador Wilber Venegas y 12 funcionarios por COAR Apurímac. Muchísima atención, vamos con la información. Desde hace 6 años, 131 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuanca reciben clases en precarias condiciones. En gestión de exgobernador Venegas, su presupuesto fue desviado por convenio firmado con el Minedu para implementar el COAR Apurímac. Bueno, lamentable, hace 6 años, 131 estudiantes, docentes y administrativos del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuanca esperan la buena gana de las autoridades y funcionarios del gobierno regional de Apurímac para que se devuelva el presupuesto que les pertenece y que fue utilizado en la implementación temporal de aulas y ambientes destinados al Colegio de Alto Rendimiento COAR Apurímac que funciona en dicha localidad. Sin embargo, han desvestido un santo para vestir otro, al parecer allá en la gestión del señor Wilber Venegas. Mediante informe de auditoría 005-2022-25333 AC, ejecución de obra mejoramiento de los servicios educativos del Instituto Educativo Superior Tecnológico de Chalhuanca, la Contraloría encontró responsabilidad administrativa y penal en el entonces gobernador Wilber Venegas Torres y 12 funcionarios de su gestión por haber dado un uso distinto al presupuesto destinado a este centro técnico de estudios por 1.175.238 soles. Hay vida. Hay vida, hay que recordar, si el presupuesto está destinado para algo, se tiene que usar para eso, no se puede usar para otra cosa, no se puede usar para fiestas, no se puede usar para un concierto, etcétera. Así sea de muy buena voluntad, de repente con muy buen propósito, el de construir otra institución educativa, los presupuestos del Estado están destinados para diversos proyectos y se tienen que ejecutar en ese proyecto. Es muy, en este caso, pues, ya son muy firmes en el gobierno en que los presupuestos no se pueden desviar para otra obra si es que ha sido designado, por ejemplo, para el Instituto Superior de Chalhuanca. Según la Contraloría, funcionarios y servidores del gobierno regional dieron aplicación definitiva diferente a los recursos destinados a la obra del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuanca, que estaba valorizado en más de 1 millón de soles, los cuales fueron utilizados para, en este caso, levantar las instalaciones donde funcionaría temporalmente el COAR Apurímac. Pese al tiempo transcurrido, las actuales autoridades y funcionarios regionales tampoco han sido capaces de encontrar una salida a este problema, situación que pone en riesgo el licenciamiento del referido instituto, afectando directamente a los jóvenes que estudian en las carreras técnicas de producción agropecuaria, enfermería técnica y mecánica automotriz allá en Chalhuanca.
El informe da cuenta que las autoridades de ese entonces se comprometieron conjuntamente en ir mejorando gradualmente la infraestructura y adquisición de equipamiento para el instituto, ya que este contaba con su propio presupuesto. Sin embargo, nada de esto se cumplió, perjudicando el servicio educativo que debió brindarse a los estudiantes. Mi casa en información, Guayquicuna, Panaicuna, Guajaricamosianco, casi que hay problemas, que hay Mirica, Jaicurinca, Hoj denuncia, Nescariki, que hay Karan, Hoj Umalich, Karan, Riki, que hay región Apurímac, Niscapi, Huaracocha, Wilber, Venegas, Paimariki, Jaicurin, Manriki, Hoj denuncia, investigación, Chaimanta, Riki, casi 12 funcionarios, Chaicunaman, Riki, que hay Instituto de Chalhuahuacho, Chalhuanca, más Chalhuahuacho, más pasar, Chalhuanca, Niscapi, Riki, Manan, Allintaro, un cucho chay colgenta proyecto man a chorar parinco chay kuna mantari que canca investigación. Hay vida y maina canca suerte chay mi casa que hay noticia nesca 8:07 hakucho guayqui panay oyaricamos un imaina casi en que hay plano deportivo iman casi en deportes nesca ñacho que chay piña taricamusian pananchis sami canales ñani guasianco chay piña ña jamusiaña pawaya oscaya jamusiaña hakucho deportes nescawan. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Ñacha y Piña, Taricamusian, Pananchi, Sami Canales. Ya está con nosotros Sami Canales desde el plano deportivo. Nos dice que está con las pataditas. Está así recibiendo pataditas o está haciendo pataditas en este caso. Así es que un saludo para Samicita. Sami, bienvenida al bloque deportivo. Muy buenos días, compañeros, muchas gracias por el pase, así es. Hoy viernes 14 de octubre, sean bienvenidos al desarrollo de las principales informaciones del mundo del deporte. Amigos, les cuento que los clubes que aporten jugadores pertenecientes a sus planteles para las 32 selecciones nacionales que disputarán el Mundial Qatar 2022 recibirán una compensación monetaria por parte de la FIFA de $10,000 individuales por cada día que dure la participación de los mismos en el evento, así como el periodo de preparación oficial. Se tiene previsto desembolsar $209 millones para este concepto, así lo informó la FIFA. Y amigos, les cuento también que sale a subasta el balón del gol de la mano de Dios de Diego Maradona ante Inglaterra. El árbitro del partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial México 86 subastará el balón con el que Diego Armando Maradona anotó 2 de los goles más famosos de la historia del fútbol. La puja tendrá lugar el 16 de noviembre y se confía en que el icónico balón llegue a un valor de $3 millones. Amigos, les cuento también que la selección peruana de voleibol jugará la final de los Juegos Suramericanos. La escuadra nacional enfrentará a Argentina por la medalla de oro en el torneo que se disputa en Paraguay, esto al derrotar 3-0 a Colombia. El partido decisivo por esta ansiada presea de oro, Perú se enfrentará a Argentina, que viene de vencer en semifinales a Chile, también por 3-0, y Perú sigue sumando más medallas, más oro para Perú, pues Daniela Borda se consagró en la prueba de squid femenino de tiro deportivo de estos Juegos Suramericanos Asunción 2022. Gracias a Daniela Borda y su medalla dorada de estos Juegos, Perú alcanza su 15ª presea de oro en esta competición. Y en otras informaciones les cuento también que sigue en la lucha. Manchester United ganó 1-0 a Omonia con un gol al último minuto en la Europa League. Esto en un partido correspondiente a la fecha 4 de este certamen en el estadio Old Trafford. El equipo dirigido por Erik ten Hag se llevó el triunfo gracias al gol de Scott McTominay, quien ingresó desde la banca y se convirtió en el héroe de la noche. Y amigos, tras más de 8 años y 14 títulos al mando del River Plate, Marcelo Gallardo comunicó que ya no seguirá en la dirección técnica. Así lo comunicó durante una conferencia de prensa y explicó que respetará su contrato que vence al final de esta temporada. Y otra noticia, lamentable noticia para el Boca Juniors, pues confirmó la lesión de Carlos Zambrano. Recordemos que el último miércoles Boca Juniors venció por
por 1-0 a Sarmiento por el torneo argentino, y por su parte el defensor central peruano Carlos Zambrano fue titular en esta importante victoria. Sin embargo, el club argentino dio a conocer un parte médico comunicando que León Zambrano presenta una lesión de traumatismo en la rodilla derecha. De momento todavía no se ha detallado cuántos días tomará su recuperación. Y amigos, vamos con la agenda deportiva para el día de hoy, viernes 14 de octubre. Les cuento que en Ecuador, Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores Femenina 2022, midiendo fuerzas con el Deportivo Lara de Venezuela en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito desde las 3 de la tarde. Posteriormente, Universidad César Vallejo y Carlos Stein serán los encargados de abrir la 16ª jornada del torneo clausura de la Liga 1. Dicho juego se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo desde las 3:30 de la tarde. Finalmente, en Argentina se jugarán 4 encuentros por la fecha 25 de la Liga Profesional. Colón de Santa Fe versus Racing Club a las 2:30 de la tarde. Defensa y Justicia versus Unión de Santa Fe a las 5 de la tarde. Huracán versus Estudiantes de La Plata a las 5 de la tarde también. Y Arsenal de Sarandí versus Central Córdoba a las 7:30 de la noche. Y bien amigos, con esta información le ponemos punto final a una edición más de su bloque deportivo. Yo soy Sami Canales, muchas gracias por su atención. Sigamos con más en su informativo Huigaricuy. Adelante compañeros. Muchísimas gracias Sami, un abrazo muy grande. Muy buenos días, hasta la próxima. Bueno, también tenemos información en el plano de la Copa Perú y también en nuestro campeonato local. ¿Qué está pasando en la Copa Perú? Muchísima atención. Ya se han jugado casi todas las etapas. Ya estamos en una etapa de definición. Han clasificado 32 equipos a nivel nacional, Henry. Así es, comenzaron 50 equipos, los cuales clasificaron de sus respectivos departamentos y fueron eliminados ya un grupo de equipos. De ellos quedaron 32 equipos. Y para felicidad de todos los apurimeños, Social El Olivo clasificó en segundo lugar a nivel nacional y se tiene que enfrentar ahora con Sport Cáceres en la ciudad de Cumaná. Sport Cáceres de la ciudad de Cumaná. Esto en la Copa Perú en Apurímac. Mientras tanto, Deportivo Garcilaso tendrá que enfrentarse a Leoncio Prano desde el Estadio Mariscal Cáceres en Tumbes. Esto a las 3:30 de la tarde. ¿Cuándo el día domingo. Bueno, ¿y el equipo de ADN Sport va a viajar? ¿Qué fue de sus equipos? Yo creo que sí, va a viajar. Ha sido lamentable lo que ha pasado en Espinar con nuestros colegas periodistas de ADN Sport en Espinar, ¿no? Han sido agredidos físicamente, sus equipos y todo esto. Bueno, al margen de que usted como hincha esté en desacuerdo, de repente por ahí su equipo está perdiendo, no hay una estrategia, no sé, sus jugadores no han dado, pero no, pues no se ensañe con los comentarios de un medio de comunicación. O sea, ¿dónde está la tolerancia? ¿Dónde está de repente por ahí el respeto al trabajo de los hombres de prensa? Bueno, ahí en el estadio han sido agredidos, creo que no les ha gustado que su equipo, el Defensor Cubillas en Espinar, haya perdido de esa manera ya en Espinar en casa, y estos hinchas han agredido lamentablemente a este equipo de prensa. Se ha visto en plena transmisión, se ha visto. Entonces, un llamado pues al respeto. En todo caso, mejor que no se transmita ningún partido, que se olvide ya y dejamos todo la Copa, pero eso no se trata de eso, no se trata de eso. La idea es que seamos tolerantes. Tu equipo está perdiendo, está bien, pues ya perdió. Esto serán cosas para mejorar para el próximo campeonato. Habrá que aprender de muchas cosas, pero no puedes ensañarse con un equipo de prensa, Henry. Así es, efectivamente, y es ilógico. La prensa no es el que arbitra el partido, la prensa no es el que hace jugar a los jugadores, la prensa no es aquella persona que está en cancha y dificulta el partido. Ensañarse con la prensa es realmente ilógico. Haberse ensañado, haber atacado a los periodistas, haber atacado a sus equipos, haber destrozado equipos en un valor más o menos de 40,000 soles, es realmente ilógico. Y bueno, dice muy mal
habla muy mal de los hinchas de Espinar. Lógicamente hay personas del propio Espinar que se han solidarizado y han desligado con estos malos hinchas que han atacado a la prensa deportiva, que va de un lugar a otro y son realmente los únicos que nos traen esta información para todos los hinchas que disfrutamos aún del fútbol macho de la Copa Perú. Bueno, y tenga en cuenta que para el próximo año ya la Copa Perú ya no va a estar, ya no va a existir. Va a haber la Liga 1, la Liga 2 y la Liga 3. Y bueno, la Liga 3 supongo que va a tener unas condiciones especiales. Ya como este torneo como Copa Perú va a cambiar las reglas. Entonces, es el último año que disfrutamos de este torneo pintoresco como es la Copa Perú, que se ve de todo. Y bueno, esperemos que estas reformas sean para bien, sean para mejorar y no para empeorar, ¿no? Vamos a ver cómo le va al Club Deportivo El Olivo de Abancay, en este caso Deportivo Garcilaso, en sus próximos partidos. Ya son etapas definitorias, ¿no? Y los mejores parabienes para El Olivo, que representa a nuestra región de Apurímac. Lamentablemente, un equipo de Chaloacho, un equipo de Cotabambas no está representando a nuestra región, pero con todo gusto saludamos y felicitamos también a El Olivo por la representación nacional y los mejores éxitos, y desde aquí seguiremos su campaña. Muy bien, estaremos atentos a lo que acontezca con el Club Deportivo El Olivo de Abancay. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos de inmediato con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. En unos instantes se vienen las primeras planas. Ama con Caruichichu, Radio Surfo y la voz de todos. Iman casi Enrique, Maipi casi Enrique, Kai Surfo y Escarique casi en Chalhuahuacho, Yachtamanta, Huarc, Aricamo, en provincias de Cotabambas, Nescaman. Hakuchu, que hay primeras planas, Nescaman, Huayrecuna, Panaicuna, que hay Guaira, Huasinchispi Surfo y Yapanchis Rimay. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Hernán Zulca con las primeras planas de los diarios de circulación nacional regional aquí en Huillaricuy. Hernán, muy buenos días. Adelante con las primeras planas. César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días y buenos días a nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas y hasta donde llegan las ondas de Radio Surfo, y que tengan un bonito fin de semana. Y siempre, amigos oyentes, hay que estar celebrando de la mejor manera este fin de semana sin excesos. Bien, nos vamos de inmediato a revisar los diarios de circulación nacional y regional, lo que nos traen para el día de hoy, 14 de octubre, en sus portadas, en las primeras planas de los diarios. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a revisar Diario Gestión, que trae para el día de hoy. En su titular principal, suministro de combustibles está en riesgo por deuda del Ministerio de Economía y Finanzas a las refinerías. Se trata de pagos pendientes al Fondo de Estabilización de Combustibles que alcanza a Petroperú, Repsol y las importadoras. Ministro de Economía pedirá crédito suplementario de 1.500 millones al Congreso para pagar deuda. Entre tanto, también Congreso tiene agenda 7 proyectos que pueden elevar costos laborales. Se trata, amigos oyentes, de esto, del Congreso. Y también vamos de inmediato a revisar el siguiente diario para el día de hoy, diario El Correo, circulación nacional. En su portada trae lo siguiente: los jueces que avalaron a la Fiscalía, al menos 5, en este caso, amigos oyentes, 5 jueces estuvieron involucrados. Vamos de inmediato a revisar otro diario, el diario Expreso, para el día de hoy. En su portada trae lo siguiente: celulares lo delatan, fue hasta la punta en el Callao para fondear y desaparecer información de los 4 aparatos que lo relacionaban con el caso Petroperú, además de quemar los cuadernos de ocurrencia de 4 edecanes de Palacio de Gobierno. Y en la portada muestran a Pedro Castillo, celulares lo delatan, la denuncia constitucional contra Castillo. Entre tanto, Beder Camacho los arrojó al mar para desaparecer los celulares. Ahí está, amigos oyentes, el titular en el diario Expreso. Vamos de inmediato a revisar el diario Perú 21 para el día de hoy. En su portada trae lo siguiente:
Abogados del Diablo ponen ahí en la imagen a Pedro Castillo y a Benji Espinosa y Eduardo Pachas. También, amigos, se presentaron maniobras. Según testimonio, cruzaron la línea. Nuevo colaborador eficaz revela que el presidente Castillo y sus defensores urdieron un plan para enlodar con falsas acusaciones a la fiscal de la Nación. Es el diario que nos trae Perú 21. Entre tanto, vamos a revisar el diario La República para el día de hoy. Trae en su portada el siguiente titular: buscan votos para aprobar la denuncia contra Castillo. La subcomisión de acusaciones constitucionales, los niños serán determinantes en este proceso. Lady Camones con Fuerza Popular y también, amigos oyentes, y Avanza País intentan cambiar a congresistas Flores, Espinosa y López y colocar gente a Acción Popular del bloque de María Alba para que se sume votos. Ahí está el diario La República, que muestra en su titular: buscan votos para aprobar denuncia contra Castillo. Vamos con el siguiente diario, amigos oyentes, el diario La Razón, diario de circulación nacional. Gobierno inicia ofensiva contra fiscal de la Nación y su equipo tras denuncia constitucional contra Castillo. Brutal ataque a fiscales es el titular principal que pone el diario La Razón. Ministra Chávez denuncia a Patricia Benavides y pide su destitución de la JNJ, del jurado. No. Y vamos con otro titular, el diario Exitosa, que trae para el día de hoy, amigos oyentes, en su portada: listo, pagarán Fonavi. Se instaló comisión de ad hoc y ya opera para iniciar devolución de aportes. Entre tanto, también en su portada el diario Exitosa trae lo siguiente: gobernadora se irá sin pagar a proveedores. Gutiérrez además admite que obras de Majes 2 no se iniciarán en su gestión. Gobierno regional de Arequipa debe más de 9 millones a empresas que dieron servicios a hospitales. Entre tanto, el diario El Comercio para el día de hoy en su portada trae lo siguiente: Pedro Castillo y sus aliados redoblan la ofensiva contra el Congreso y Fiscalía. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia: mandatario y abogado Ananías Narro presentaron acción de amparo para impedir fiscalización y control político desde el Parlamento. En paralelo, los legisladores Betsy Chávez, Guillermo Bermejo y otros apuntan contra la fiscal de la Nación con denuncias en varios frentes. Ese es el diario que trae, amigos oyentes, el diario El Comercio de circulación nacional. Entre tanto, también en uno de sus subtitulares trae: Roberto Sánchez tiene 34 llamadas con Bruno Pacheco. Y también un funcionario de vivienda fue presionado para emitir informe a favor del decreto de urgencia 102. Bien, amigos oyentes, vamos de inmediato a revisar el diario Popular para el día de hoy. Terror en la selva. Debieron pasar la noche entre fieras salvajes. 10 pasajeros, entre ellos una embarazada y piloto, sobrevivieron, pero recién hoy serán rescatados. También se subieron a árboles por temor a ataques. Un avión, amigos, es lamentable, ¿eh? Pero hay sobrevivientes. Vamos con el siguiente diario El Peruano. Presidente Castillo pide terminar con la confrontación política. Urge resolver demandas de los peruanos, afirma. También mandatario llama a poderes del Estado a coordinar a fin de cumplir las expectativas del pueblo. Entre tanto, también el clamor de la población es a acceder a atenciones básicas y no a la vacancia, subraya. Bien, amigos oyentes, vamos de inmediato a revisar algunos diarios deportivos. El diario Libero sueña con Matute. Paolo Guerrero le ha retirado a su círculo más íntimo que desea tener un cierre de carrera en Matute. El depredador no la pasa bien en Avaí, pero siempre puede brillar con la blanquiazul en el 2023. Alianza Lima le abrirá las puertas a Paolo Guerrero, no lo sabemos. Entre tanto, también el diario Sport, Todo Sport jugará gratis el otro año. Foquita quiere quedarse en Alianza y no cobrará ni un sol para compensar su ausencia en el 2022. Hay pocas cosas que se cambiará. Esos son los diarios de circulación. Bueno, ahí está, va a ser una labor social la Foquita Farfán en el equipo de Alianza Lima el siguiente año. Bueno, no sé si lo hace por taquilla o no, pero sin embargo vamos de inmediato al diario El Pregón, el diario regional. Fuego mata comunero en Coyurqui, más de 700 hectáreas de pajonales y bosques arrasados por el fuego. Lamentable, amigos oyentes, un comunero falleció como consecuencia de las graves quemas
quemaduras sufridas al intentar salvar a sus animales del incendio forestal que se registra hace 3 días en la comunidad de Acpitán, distrito de Coyurqui, en Cotabambas. Más de 300 pobladores afectados claman ayuda de autoridades regionales y locales. Es la información, amigos oyentes, de los diarios de circulación regional nacional en el informativo Huillaricuy. Gracias por su espacio. Muchísimas gracias, Hernán Zulca, por la información. Bueno, la Foquita Farfán dice que va a jugar gratis en Alianza Lima. Bueno, no sé, este año no ha jugado casi nada y si ha entrado a la cancha casi no ha hecho nada. Y veamos si al próximo año haga algo, pero dice que va a jugar gratis en el Alianza Lima, la Foquita Farfán. Paolo Guerrero pretende regresar a la Alianza Lima, cerrar su carrera deportiva en Alianza Lima. Bueno, veamos qué pasa. Lo cierto es que también Alianza Lima, pues, en torneos internacionales no nos está representando bastante bien, estamos teniendo problemas. En este año el único equipo que de alguna manera le ha dado pelea y ha resaltado el nombre de nuestro país ha sido el Melgar de Arequipa, que para mi gusto ha jugado bien solamente ya en esta etapa semifinal ante el Independiente del Valle de Ecuador. No ha hecho un buen partido, no sé qué ha fallado, pero bueno, ahí hemos llegado a la semifinal, por lo menos hemos quedado entre los cuatro equipos mejores de Sudamérica, entre los 4 mejores de Sudamérica, ¿no? Cosa que no pasa con equipos de la capital, Alianza Lima, Universitario, Cristal, que muchas veces son retirados en la primera etapa, en la fase de grupos son eliminados y esto deja mucho que desear. No sé qué es lo que pasa con los equipos de la capital, no sé si es que se confían, apatismo, no sé, pero muchas veces los equipos de provincia que llegan a torneos internacionales dejan mejor parado a nuestro país en lo que viene a ser el manejo de clubes. Así es, efectivamente, y esta noticia de que Farfán jugará gratis, no sé si es positiva o negativa, porque eso, no sé si va a sumar o va a restar. O va a restar. ¿No? Bueno, no nos dirá nuestro amigo Guillermo Recharte. Bueno, que tan emocionado puede estar. Bueno, Guillermo puede estar emocionadísimo porque lo quiere ver a Paolo, pero veamos pues si suma o resta, a Farfán, vamos a ver si suma o resta, porque muchas veces si no está pues con la velocidad, no está con la técnica, no está constante, en vez de apoyarte en el ataque, te resta, ¿no? Es como quitar un cupo a un joven que esté ahí, que pueda hacer mejor las cosas, ¿no? Claro que sí. Y bueno, y muchos médicos han recomendado que por la lesión que tiene en la rodilla ya no juegue al fútbol, si quiere seguir caminando. Bueno, esa es la recomendación por parte de los médicos. Es que hay un desgaste en los cartílagos de la rodilla de Jefferson Farfán. Nos vamos hasta Huánuco Pampa. Hay una llamada telefónica urgente en Huánuco Pampa. Querían comunicarse con nuestra radio. Nos vamos a Huánuco Pampa a esta hora de la mañana y tenemos ahí información. La hora nacional, 8 de la mañana con 29 minutos. Antes de cerrar el informativo, vamos a atender esta llamada telefónica. Aló, buenos días. Adelante, le estamos escuchando, Radio Surfuy. ¿Aló? Aló, buenos días. Coméntenos, nos estaba llamando Huánuco Pampa. Sí. Adelante, le estamos escuchando. Muy buenos días, señor César Loaiza, su acompañante, señores, a todos los radio oyentes del Radio Surfuy. Yo me llamo de acá de la comunidad campesina de Huánuco Pampa, en mi condición de presidente de la comunidad. Nosotros queremos hacer un pronunciamiento públicamente al respecto del Copa Municipal del distrito de Chalhuahuacho. Creo que seguramente estamos escuchando en todas partes Radio Surfuy, prácticamente en el distrito de Chalhuahuacho, todas las comunidades. De verdad, para nosotros es caso indignante del campeonato Copa Municipal, porque hay, por error garrafal de los árbitros, el equipo de Huánuco Pampa
pues en estos momentos se encuentra de verdad fastidiado, molestoso, a la vez para nosotros creo que sabemos hoy en día el deporte es mente sano, cuerpo sano. Creo que sabemos hoy en día temas del deporte, pero por lo tanto nosotros, la comunidad de Huanacopampa, nosotros hacemos un pronunciamiento públicamente que el Copa Municipal Chalhuahuacho se está llevando, ¿no?, estas etapas ida y vuelta. Nosotros, primera en la visita en la cuenca Tambulla, Club Deportivo Aviación Huanacopampa, Club Deportivo Ascupán Tambulla, empataron 1-1. También ha habido ahí faltas, tarjetas rojas. Nosotros aceptamos todo eso. Si algún jugador se comporta mal dentro de la cancha, la máxima autoridad es el árbitro. Todas esas sanciones es aceptable. Resulta, el día domingo 9 de octubre, jugamos ida en Huanaco, ya también vuelta, ¿no?, partido. Nosotros ganamos en la cancha limpiamente a los equipos del Club Deportivo Ascután de Tambulla. Entonces, recién nosotros en ese momento nos enteramos que habían tenido tarjetas rojas nuestros jugadores, ¿no? Entonces, y en la cuenca de Tambulla sacaron tarjetas rojas al jugador. El jugador cumple el sanción, sale, el árbitro lo bota, entonces el día domingo el jugador descansa. Ahora resulta que el domingo aparece otro nombre, no, en el informe del árbitro, tal fulano ha sido expulsado, tal fulano ha sido con tarjeta roja. Entonces, como si fuera, ¿no?, a usted, el señor César, le sacarían a ti tarjeta roja. Después, otra fecha, aparece otro nombre, en vez que esté tu nombre en el informe, aparece otro nombre. De verdad, para nosotros es un caso indignante que los responsables del proyecto Cultura y Deporte no pueden solucionar. A la vez, nosotros no tenemos la culpa, es error garrafal del árbitro en la mesa, tampoco no es del residente. Entonces, nosotros queremos hacer pronunciamiento públicamente. Ese sede de Huanacopampa ahora va a jugar con Soituyo. Entonces, nosotros el día domingo vamos a ir normal, nosotros vamos a ir a jugar, porque nosotros hemos ganado en la cancha. Entonces, caso contrario, si, hasta la fecha no buscan solución al respecto, entonces eso yo particularmente quería hacer pronunciamiento, hacer saber a todas las comunidades del distrito de Chalhuahuacho que está llevando Copa Municipal, señor César Loaiza. Perfecto, Leonardo. Mira, lo más prudente es hacer el reclamo a través de tu delegado de deportes en este caso, pues, a la mesa, a la organización de esta Copa Municipal con los documentos correspondientes. Hay que adjuntar también las fotografías. Debe haber fotografías del equipo que ha jugado ese domingo en Huanacopampa y el anterior domingo también, para que ustedes puedan mostrar a los jugadores que han estado en la cancha, y de repente por ahí si tienen filmaciones, grabaciones, adjuntar todo eso para sustentar su reclamo y, bueno, hacerse respetar, ¿no? En todo caso, te hemos escuchado aquí en Radio Surfui. Lo mejor, lo más prudente es hacer las gestiones y los trámites con tu delegado de deporte y tú como presidente apoyar en esto, y hay que buscar pues las fotos y también las imágenes de lo que usted está denunciando aquí a través de la radio, don Leonardo. Le agradecemos, Leonardo, por confiar en la radio, y nosotros ya hemos cumplido con darle también cabida en nuestra emisora, Leonardo. Sí, yo particularmente quedo agradecido, señor César Loaiza, por vuestra atención, y a través de esta emisora también hacer conocer, ¿no?, a la población en general las cosas que han sucedido. Entonces, de verdad, yo un poquito más quiero recalcar
el responsable simplemente se basa, ¿no?, con el informe del árbitro. Entonces, el testigo es el público, los delegados de cada equipo. Por lo tanto, el señor Arturo Varela, por la incapacidad, no puede solucionar, no acepta a esos delegados para que vayan a hacer un testigo, no acepta, ¿no? Entonces, de verdad, para nosotros somos una malestar, pero nosotros no vamos a dar ese gusto, nosotros no vamos a quedar manos cruzados. Yo voy a ir el día domingo a jugar, donde es el sede que ha tocado jugar el partido. Ahí yo voy a ir con mis jugadores, nosotros ganamos en la cancha, jugando, no con estas observaciones absurdas por el error del árbitro. Entonces, ese es, señor César Loaiza, más bien muchas gracias por vuestra atención. De verdad, yo me quedo agradecido. A través de eso, el comunicado, todos nuestros hermanos escuchan, saben, ¿no?, qué es lo que está pasando de Copa Municipal del distrito de Chalo Huacho. Muchas gracias, don Leonardo. Muy buenos días. Hasta el domingo, entonces. Señores, muchas gracias. Ahí estaba con nosotros precisamente, existe una denuncia de una posible, ojo, suplantación de jugadores. Bueno, algunos posibles errores que se estén cometiendo en esta Copa Municipal. Bueno, ojalá, por el bien del deporte, se pueda llegar a soluciones, hablar calmadamente, tranquilizar y bueno, ya solucionar. Lo que es el deporte, el fútbol es una fiesta, no es para estar peleándonos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces hay que celebrar esto, ¿no? Cada uno tiene la necesidad de hinchar por su equipo, claro, gritar el gol, ustedes, y reclamar cualquier jugada, ¿no? Eso es sumamente interesante y sumamente valioso para los equipos. Sin embargo, a los dirigentes y a los organizadores tener mucho cuidado con el tema de suplantación, porque no sería la primera vez que ocurre en una copa a nivel nacional. En Cusco, en Abancay, existieron también casos muy parecidos, así que hay que tener mucho cuidado con eso de las suplantaciones. Claro que sí, y bueno, como les decíamos, ¿no?, las imágenes hablan por sí solas. Ustedes pueden, y es importante también, tomar foto del equipo que está entrando a la cancha, del equipo que está jugando, de los jugadores, siempre registrar fotográficamente. Muchas veces también ahora nos llaman a la radio y nos dicen, oye, se ha perdido un ganadito, se me ha perdido un caballito. ¿Qué mejor nos ayudan si es que por ahí de repente en algún momento le has tomado una foto a tu torito, a tu caballito, y justo ese se ha perdido? Lo puedas buscar y nos los mandas y te ayudamos a buscar también por redes sociales. Una imagen ayuda bastante. Así es que ojalá se llegue a buenos acuerdos, se solucione este problema en la Copa Municipal. Creemos nosotros que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está en la suficiente capacidad para poder impartir justicia de la manera más equitativa posible entre los equipos que participan de este torneo. De esta manera, nosotros cerramos el informativo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Freddy Figueroa Farfán nos escucha por Palcapico, Saiguas. Un abrazo a Freddy Figueroa Farfán, el popular capitán. Ya voy a madurar. Ajá, ya voy a madurar. Ya toca. Falta verde, entonces. 8:39. Les agradecemos por la sintonía. Estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, Hernán Zulca en las primeras planas, Samin Canales en los deportes, Liz Aldívar en la producción del informativo y Gonzalo Wirce en la coordinación. Les agradecemos por la sintonía. Muy buenos días. Permiso. Tupanachiscama. Tupanachiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.